Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Doceavo Paso. Mi nombre es Ricardo Villalobos y soy amigo de Billy Bob. El día de hoy tengo un invitado de lujo, un gran invitado, una persona muy amada en la comunidad cristiana y también en toda la ciudad por sus acciones altruistas que hace el día de hoy. El pastor Martín El Gato Núñez. Bienvenido. Pues agradecemos esta oportunidad que tenemos de estar aquí con ustedes. Y mucha gente pregunta, ¿por qué el gato? A ¿Verdad? ver, sí, yo no sé. Después de todo el trasfondo, ¿por qué el gato? Y como miraba al apóstol hablar del cambio y la transformación, Sí. entonces, ¿por qué el gato? En veces, cuando me preguntan por el número de teléfono o algo, le digo, es más fácil que identifiques a Martín el Gato Núñez que a tantos Martínez que traes en el teléfono. O sea, no por algo de que sigamos dando un crédito a la persona mala que dañó, que lastimó, que hirió, no, sino que dijo una persona, un mentor, mi padre espiritual, dijo, si negara que fui loco, la cara me delata. O sea que el nombre saldría sobrando, de todos modos las marcas están. Pero el gato fue porque cuando estaba chiquito era un niño que estaba en la cárcel y prácticamente yo crecí desde los 2 años adentro y me pusieron el gato por los ojos. Entonces mi abuelo vendía prodolinas dentro de la penitenciaría de la Oro 16 y también en el Cerezo cuando fui inaugurado y decía, mándame al gatito con los cascabeles, pero eran las prodolinas que yo llevaba de un patio a otro o aquí adentro de la antigua cárcel de piedra y ahí nace el apodo del gato. Ok, excelente, pastor. Pues bueno, primero que nada, agradecerle el aceptar la invitación, pues muy agradecido porque esté el día de hoy aquí en el estudio. Saludos también pues a Bunker Studio, muy agradecido con todo el equipo. Y pues bueno, eso que comienza dando de una introducción, es muy interesante, debido a que pues tuvo una infancia entonces pues nada común, ¿verdad? Una infancia un poco fuera de lo común de, pues bueno, lo que De se lo pudiera llamar una normal, normalidad, sí, claro. sí, sí. Sí, pues, bueno, digamos, la infancia que yo tuve fue diferente a la de cualquier otro niño, hablando de niños. Cuando yo tenía 2 años, mi madre, siendo adicta a las drogas y mi padre también, éramos de acá de la K13, ahí vivíamos en el barrio Alto Chávez. Entonces, antes pues era la parte de la orilla de la ciudad. Y en aquel tiempo mi madre le quita la vida a mi padre, a puñaladas. Entonces mi madre va a parar a la penitenciaría de la Oro 16 siendo una joven de 15 16 años. Entonces a mí me dan permiso de estar con mi madre adentro de la cárcel. Entonces cuando entramos a la cárcel, prácticamente pues era un niño que no entendía, ¿no? Pues 2 años, 2 años no entendía. Entonces ahí adentro de la cárcel pues fui creciendo. Estuvimos 4 años aquí adentro de la penitenciaría de la Oro 16. Después me di cuenta que ahí estaba también mi abuelo. Mi abuelo le llamaban Pedro el Malo por la clase de persona que era también. Y su hermano le decían el Pollo, que se llamaba Javier Núñez también. Entonces, en aquel tiempo no eran cholos, eran tirilones. Y las drogas eran diferentes y el estilo de vida pues era diferente. Ahora lo que conocemos por algunos medios de comunicación de periódicos, antes existía la alarma, no sé si se acuerdan de aquel periódico existente de la alarma y eran escenas muy fuertes, ¿no? Que le mocharon la mano, que le dieron una puñalada y salían las imágenes y era así como, Amarillismo. sí, muy amarillo, pero era como un golpe, ¿no? Así como que, ay, hasta se te enchinaba la piel de mirar las escenas. Era lo más tremendo que salía la alarma. Entonces, me acuerdo que en aquel tiempo, pues yo empecé a crecer dentro de la penitenciaría de la Oro y 16, la antigua cárcel de piedra, y allá dentro de esa cárcel eh, yo empecé a experimentar cosas que no es normal para un niño. Cuando hablamos de infancia o hablamos de niñez, yo no tengo la imagen de ver a mi padre o a mi madre llevándome al kinder, ¿verdad? Como la experiencia que yo he tenido. No tengo una imagen de ver a mi padre o a mi madre esperándome cuando se acabara la escuela y que yo saliera de ahí y mi padre emocionado, a ver, mijo, ¿qué te sacaste? Es un 10, un 9, un 8 he perdido. Y que yo le aventara la mochila y saliera corriendo y me colgara de su cuello. No hay esa imagen de mi padre. La última imagen que yo tengo de mi padre es verlo tirado en un charco de sangre y mi madre arriba de él quitándole la vida a puñaladas con un picayelo.
Entonces, prácticamente cuando empiezo a crecer dentro de la cárcel, era como una mascota, porque era el único niño que existía en aquel tiempo. Y a pesar de que eran puros hombres grandes, puros tirilones, había piñeros, asesinos, carteristas, era otra clase de gente, ¿no? Diferente a la clase, no menos malos, pero en otra clase. Entonces empecé a crecer en medio de todo eso y creí que era una vida normal porque no conocía otra. O sea, yo no crecía fuera de la cárcel y luego me metieron para adentro y extrañaba la escuela, extrañaba el almuerzo de la abuela. Nunca conoció. No. O sea, en medio de mi inocencia, yo creí que era una vida normal lo que yo estaba viviendo, que no es una vida normal para un niño que empieza a crecer desde los 2 años, el ver que los presos adentro empiezan a pelonar las prolinas que eran como los M&M's, que les empiezan a quitar la pasta amarilla y lo café de adentro lo empiezan a moler en un plato de peltre con una cuchara, y luego cuando se inyectaban caían convulsionados porque la masa de la prolina les tapaba las arterias. Entonces otros presos se subían arriba y les quitaban la espuma y les daban respiración de boca a boca como queriéndolos hacer volver de la muerte, y muchos sí pudieron, pero otros no, se quedaron ahí. Tenían el lenguaje, se cayó. Ese era el lenguaje que tenían antes, quería decir se dobló, ¿no? Por, Sí. por la masa de la prolina. Entonces empecé a crecer en medio de todo ese mundo, creyendo que era la vida normal, creyendo que era lo que se vivía, puesto que no conocía otra clase de vida. Entonces llega un momento donde yo ya tengo 6 años adentro, de vida adentro del penal. Llegué a los 2, entonces ya como a los 6 años pues ya tenía, prácticamente ya era como un baúl de experiencias, ¿no? Ya era como un estuche de situaciones vividas adentro del penal. El mirar cómo un preso se peleaba con otro a puñaladas pues era un espectáculo, pero aparentemente era algo normal que se vivía ahí adentro. Había un silencio que prácticamente no escuchaban ni una mosca porque había un espíritu de muerte, ¿no? La mayoría sabía que le iban a quitar la vida a una persona, pero esa persona es el único que no sabía. Entonces había un silencio tremendo y cuando mirabas las escenas donde se estaban agarrando a puñaladas, pues era algo anormal. Era algo anormal, pero Claro. era la vida que se vivía dentro del penal. Entonces llega el momento, como en los 80s, que abren el Cerezo en la Toribio Ortega, en la calle Barranco Azul sin número, Sí, que es lo que correcto. conocemos ahora como el Cerezo número 3, pero antes fue el Cerezo municipal. Entonces, cuando abren aquel Cerezo, yo me acuerdo que a los 6 años que llegaron unos camiones y empezaron a darles bolsas negras y a decirles, echen lo que puedan porque van trasladados a otro penal. Entonces, en medio de todo ese bullicio, pues yo iba junto con mi madre. Mi madre, aún adentro, siguió usando drogas, jamás dejó las drogas. Y de ahí somos trasladados al Cerezo. Entonces, cuando llegamos, yo me acuerdo que era tiempo de frío y me acuerdo porque prácticamente el penal era como obra negra. Y en la parte donde está la puerta, al lado, había como unas barras, pero eran de cemento, como de 8 pulgadas, como unos barrotes, pero de cemento, y no tenía vidrios al final de las camas o de los bonques. Tenían unas ventanitas como de 4 pulgadas, una abajo y una arriba, en donde no cabía la cabeza para afuera, pero no tenían vidrios. Entonces yo me acuerdo que les daban el mentado rancho, que era el alimento, ¿no? Sí. Y les daban avena o maicena, o maicena, atole, pero parecía engrudo, o sea, un Sí, atole. mal hecho. Sí, parecía engrudo. Entonces yo me acuerdo que las presas, entre ellas mi madre, empezaron a agarrar pedazos de periódico y a tapar esas barras con periódico como un tipo de cortina para mitigar el frío, de que no entrara tanto el frío, y a tapar también las ventanas. Entonces empieza un estilo de vida un poquito diferente, porque acá era una cárcel pequeña, pero al ser trasladados a aquel lugar era como una ciudad más grande. Correcto. Entonces, bueno, retomando un poco esa cuestión de sus primeros años de vida, con esta vida que, pues como usted menciona, no conocía nada diferente a esta vida y pensaba que era normal. Bueno, ya mencionó que no habían otros niños con los que convivía. Usted convivía meramente con puro preso entonces. Pero, ¿habían estudios? ¿Tenía estudios en ese entonces de kinder, de primaria o sabía leer para ese entonces? No, en realidad en esta vida en la que yo no escogí nacer, en la que yo no pedí la familia a la que pertenecí o pertenezco, eh,
no se conoció esa dinámica o no había esa cultura, porque había una maldición generacional donde mis abuelos eran adictos a las drogas y luego mis padres adictos a las drogas. Entonces no había esa preocupación que debería de tener un padre o que deberíamos de tener nosotros o una madre, de preocuparse porque su hijo fuera alguien en la vida. No había esa dinámica. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el estilo de vida que mi madre llevaba fue el mismo estilo de vida que adopté, la misma conducta, ¿no? Entonces, cuando estamos ahí, pues claro, en la cárcel de Piedra era muy pequeño y la escuela ni siquiera se nombró. Nunca oí yo de escuela cuando estaba ahí. No, no, no. O sea, no había nada de eso. Y cuando fuimos trasladados al otro Cerezo, lo que empecé a oír es que abrieron una maquiladora de costura y una de cupones. Y mi madre empezó a trabajar en la maquila de cupones primero, pero yo la miraba como queriéndole ganar al tiempo, que ella quería una distracción, y ella se metió a trabajar en la de cupones, después se metió en la de costura. Entonces yo andaba como una mascotilla ya dentro del penal. En aquel tiempo, inclusive en los primeros años de la inauguración del Cerezo, empezaron a ver unos luchadores que le llamaban los reos del Cerezo, y tenían un ring allá en la cárcel, y los domingos luchaban y la gente ahí se acercaba y miraba la lucha libre adentro del penal. Entonces, en la maquila donde mi madre empezó a trabajar, en la maquila de costura, ahí hacían las capas y hacían las máscaras y todas esas cosas que ellos usan. Claro. Entonces, ya fue como una distracción más para mí, ¿no? También porque mi madre trabajaba, pero yo tenía que estar esperándola allá afuera de la maquila o ahí en un lado de ella, o en veces me quedaba en su celda. Y algo que había es que como mi abuelo, Pedro el Malo, pues su nombre lo decía, ¿no? Era una persona de respeto, y mi tío era una persona de respeto, y mi madre pues una asesina que en aquel tiempo pues de alguna manera la respetaban por el récord criminal que había en su familia también. O sea, la gente en lugar de, mira ese mocoso, mira este niño, no, o sea, mira, es el hijo de Alma Núñez, como si fuera algo fuera de serie, ¿no? La que mató a César. Entonces, había un respeto, y los mismos presos no se metían conmigo. No era la situación que vivimos hoy, que no hay respeto hacia niños o mujeres. Antes había más respeto en esa área. Correcto. Entonces, yo cuando mi abuelo cayó otra vez al Cerezo de aquel lado y que empezaron a vender prolinas allá, entonces yo ya tenía prácticamente más distracción, porque ya iba y llevaba las prolinas a otras habitaciones. Entonces ya estaba un poquito más entretenido. Pero allá adentro en aquel tiempo no existía la escuela, no existía una área de arte. Después, como a los 2 años, se abrieron un área de piñatas, pero en realidad prácticamente solamente fue como un cajón o una mazmorra donde metían a los presos, y pues que hagan su tiempo y vámonos para afuera. Pero no había esa parte de la reintegración ni a la familia ni a la sociedad. Entonces no había la visión de cambio, de transformación, solamente estaban por purgar una condena, y cuando terminaran su condena, pues vámonos para afuera. Y en aquel tiempo existía más los traslados a las Islas Marías. Ok, correcto. Retomando un poco eso también de el crimen que cometió su señora madre, ¿cuál fue su sentencia? ¿Cuántos años tenía su madre? Y posterior a eso, ¿no le decía como una esperanza cuando usted era un niño de espera, cuando salgamos, vamos a hacer una vida, o no existía eso? Bueno, cuando ella mató a mi padre, ella tenía más o menos 15 años, entre 15 y 16 años en esa edad. Entonces, quiere decir que ella me tuvo pues bien jovencita, como quizás a los 14 años o a los 13 años, pegándole a los 14. Entonces, ambos eran adictos a las drogas. Entonces, cuando ella le quita la vida a mi padre, yo no supe por qué le quitó la vida. No sé si estaba dormido, si se estaba bañando, no sé. Solamente sé que ella le quitó la vida, y yo ahí estuve porque yo miré pues el escenario fuerte, ¿no? Entonces, prácticamente llega el momento en que entramos a la cárcel y es parte de nuestra vida, por decirlo así. Ya cuando somos trasladados al otro penal, que yo ya tenía como 6 años, entonces al llegar al otro penal, nacen otros 3 hermanos míos, hijos de diferentes padres, que mi madre no dejó la droga y siguió con su mismo estilo de vida. Entonces nacen otros 3 hermanos, y prácticamente ya somos una familia interna dentro de la cárcel. Todos en... Ajá.
con el tiempo se llegó a usar que los niños a cierta edad, a los 4 o 5 años, ya no podían estar en la cárcel. Pero en aquel tiempo a nosotros nos tocó estar toda la sentencia de mi madre, que fueron 8 años y medio. Allá estuvimos 4 años y medio. Entonces, cuando ya éramos una pequeña familia de delincuentes, llegó el momento en que yo miré a mi madre que se quedaba dormida después de tanto usar Resistol 5000, que dejaba pastillas, y yo decía, pues, ¿qué es lo que siente mi madre? ¿Por qué usa esto? Y yo empecé a agarrar los trapos con Resistol y me los empecé a poner en la boca, y sin darme cuenta empecé a entrar a un mundo ahora peor en el que ya vivía o al que ya pertenecía. Entonces, entrar al mundo de las drogas en esa edad y no morir de una sobredosis siendo un niño, pues fue solamente la misericordia de Dios, un milagro que me guardó, ¿no? O un propósito que había para mi vida. Entonces, después de esto, pues existieron algunos tipos de pastillas que usaban aquellas gentes, y yo empecé a usar esas mismas pastillas que mi madre dejaba ahí. O sea, no fue un amiguito el que me las entregó, no fue en la escuela que me dieron una tachita o fúmale a esto para que experimenten, no. O sea, ahí mismo en donde estaba mi madre se descuidaba en medio de su loquera y dejaba la droga ahí, y pues sin darse cuenta ella, por el mundo en el que ella vivía, nosotros empezamos a entrar a ese mismo mundo de oscuridad, que en realidad es un mundo que yo siempre dije que es como una pesadilla de la cual muchos no han despertado. Ahí murieron, ahí se quedaron. Entonces le dan 8 años y medio, pero el problema no fue estar adentro. Sí, mi madre llegó, por ejemplo, una Navidad que me marcó fue que me regalaron una tonka amarilla llena de dulces, y en esa tonka amarilla, ahí prácticamente, pues era el único niño con una tonka dentro de la cárcel. Yo jamás había visto un carrito, yo creo, y yo andaba bien contento con ese carrillo jugando allá dentro de la cárcel. Pero llegaba momentos en que volteaba y miraba las bardas y aquellos alambres de púas, aquellas mallas, y yo le decía a mi madre, oye, madre, que esto es toda nuestra vida, esto es lo único que hay para nosotros. Pues no conocía la parte de afuera. ¿Qué hay detrás de esas paredes? O sea, esto es todo lo que hay para nosotros. Y recuerdo que llorando en ocasiones me decía, no, mira, Pedro, un día nos vamos a ir de esta cárcel y nunca más vamos a regresar. Un día nos vamos a ir de este lugar y ya no vamos otra vez a venir para acá. Entonces, cuando ella me empezó a decir esto, ya éramos una familia. Prácticamente tenía un hermano que se llamaba Oscar, y luego que era el que seguía de mí, y luego una que se llamaba Sara, uno que se llamaba Abraham. Entonces, y yo, pues ya, y mi madre, ya éramos una familia. Pero cuando a mi madre le dan la libertad por la sentencia, ¿verdad?, que purgó dentro de la cárcel, cuando salimos del penal, ahora sí, en realidad fue muy difícil para nosotros enfrentarnos a una sociedad que no conocíamos. Enfrentarnos como, por ejemplo, que un día jugando con un niño, el niño me dice, vamos a mi casa por unos carritos, vamos. Y cuando llegamos a su casa, antes se usaba que las casitas tenían solamente un sprincito de ese muy frágil, con un resortito, ¿no? Donde el mismo resortito devolvía el mosquitero, sí, como un mosquitero. Entonces, cuando vamos llegando a su casa, la mamá me mira con el niño y le dice al niño, ven, y lo mete. Y oigo que le dice, ¿qué andas haciendo con ese mocoso? ¿Que no sabes que su madre es una drogadicta que mató a su papá y estuvo en la cárcel? La mamá de él es una asesina, no quiero volverte a ver con ese niño. Entonces, cuando yo empecé a oír lo que le está diciendo al niño, yo me sentí rechazado, de tal manera que yo me di media vuelta, y ahora decimos, como esa vez que dices, quisieras, pues trágame tierra, ¿verdad? Desaparecer en el momento. Sí, pero yo me regresé con ese golpe, ¿no?, de rechazo. Entonces me di media vuelta y traté de perderme y ya no volver a ese lugar. Pero fue parte de lo que nos empezamos a enfrentar estando afuera. Cuando salimos, pues seguimos viviendo en un lado atrás de la escuela Bermúdez, le llamaban en aquel tiempo el Irmas. Y me acuerdo que estábamos recién salidos de la cárcel y unos de los muchachos de ahí que se acoplaban ahí, que eran de los tirilones, le empezó a buscar ruido a mi jefa y le decía, ¿a poco te crees mucho porque le quitaste la vida al César? Y mi jefa traía una hoz. Entonces la estaban loqueando y cuando le dice el Josecillo, ¿a poco te crees mucho porque le quitaste la vida al César? Y mi jefa lo que hizo, sacó la hoz y le tiró decíamos, un fierrazo, ¿no? Con la hoz. Pues la hoz es un metal muy filoso. Y aquel muchachón que brincó para atrás y le alcanzó a agarrar la panza
y miré cuando se le salieron todos los intestinos al muchacho. Y me agarra mi jefa, vámonos de aquí porque ahorita va a llegar la policía. Y nos fuimos y este muchacho también salió corriendo agarrándose, ¿no? Tratando de levantarse todo. Entonces, fueron experiencias que aparentemente para nosotros era normal, pero era un mundo totalmente diferente al que un niño debe de estar viviendo o una familia debe de estar viviendo. Porque no hubo otra figura, no hubo una oportunidad de crecer en un hogar normal, no hubo la oportunidad de tener una madre ejemplar o un padre ejemplar que nos enseñara, mira hijo, el día de mañana tú tienes que estudiar porque tienes que ser alguien en la vida, cuando tú tengas tus hijos tienes que enseñarles a comer de esta manera, tienes que enseñarles que cuando están en un restaurante tienen que comportarse, o sea, no hubo principios, no hubo valores, fue una vida en realidad que hazle como puedas y mi madre sí me decía, yo prefiero llevarte cigarros a la cárcel que flores al panteón. Y si alguien te pega y te dejas y vienes llorando, yo te voy a dar otra peor. Así es que no quiero que vas a venir llorando y no quiero que vas a venir con que no puedes. Si no puedes con la mano, agarra un palo, pero no me digas que no puedes. Entonces, pues decías, ¿cómo voy y pido a mi madre que venga y me defienda? Porque pues no hay un padre. Porque si voy y le pido que me defienda, pues me va a ir como en feria. Entonces llega un momento en que pues me convertí en un monstruo también siendo un adolescente. Por ejemplo, cuando pasó esa situación que salió de la condena su señora madre, ¿cuántos años tenía, pastor? Yo más o menos tenía como 11 años ya. 11 años. Sí, como 11 años ya tenía. Entonces, mi madre vive un tiempo con nosotros, nos deja con mi abuela. Ella se iba por meses y ya no regresaba. Y pues mi abuela como podía nos sacaba adelante. Llegó un momento que de la pobreza en la que vivíamos, de la miseria así en la que vivíamos, nosotros tuvimos que salir a robar para traer dinero, para traer comida a la casa. Y pues el salir por ejemplo, en una de las ocasiones me acuerdo que estaba la ruta, la 3B, en el centro, y la gente se formaba ahí con sus redes que venían del mercado Cuauhtémoc, uno que se quemó que tenía un indio grandote. Sí, sí lo recuerdo. Entonces la gente se formaba a agarrar la ruta y yo le decía a mi hermano, mira, acércate y pregúntale que si esta ruta va para tal lado. O yo le pregunto, y en lo que ella te esté diciendo, yo voy a agarrar la red del mandado y yo me voy a dar media vuelta y me voy a ir con ella. Entonces teníamos esa dinámica, mi hermano y yo, porque pues de dónde veníamos, ¿no? Y a pesar de que éramos unos niños, pues éramos como unos niños salvajes prácticamente, sin escuela, sin principios, sin valores, haber crecido y ellos nació dentro de la cárcel, o sea, éramos unos pequeños criminales. Entonces en veces le tocaba a mi hermano sacarle plática o preguntarle a la persona o me tocaba a mí y vámonos, le ganábamos con la bolsa de mandado y pues llegábamos a la casa contentos porque llegábamos con mandado, Claro. a pesar de que habíamos dejado a alguien sin comer a la mejor, ¿no? Sí, O, correcto. o que invirtió su poquito dinerito que tenía y se fue a las ofertas o a los montoncitos para poder llevar más a su casa y nosotros los dejábamos prácticamente, pero era la misma necesidad que había en nosotros la que nos ayudaba o que nos empujaba a hacer todo esto. Entonces, pues mi hermano se convirtió en un ratero así. Oscar se convirtió en un ratero de tal manera que él llegó el momento en que él agarraba más dinero que yo porque pues no tenía temor, o sea, no tenía miedo que lo agarrara la policía, no tenía miedo que lo agarraran robando y en una ocasión asaltaron a unas personas, él y otros chavalitos, estoy hablando de niños que digamos de entre los 10 y los 12 años si acaso, o sea, niños chicos. Y asaltaron a unas personas, entonces mi hermano le quitó las joyas a la muchacha y cuando salen corriendo, pues mi hermano lleva las joyas y cuando ahí por un tal el canal 44 se quiere subir a un camión porque los venían siguiendo, entonces cuando el camionero ve que los vienen siguiendo, él cierra la puerta y mi hermano se agarra de la puerta de un plástico que traen y el otro chavalito dijo, pues ¿cómo se va a ir con las joyas? Y sale corriendo y se le agarra a mi hermano para irse junto con él en el camión colgado de la puerta, pero se rompe el plástico y a la hora de rodar, pues el camión le pasa a mi hermano por encima y le quiebra todo el esqueleto, a un niño de 12 años por decir, le quiebra todo el esqueleto, lo agarran y se lo llevan al hospital general. Duró casi un año en el hospital general. Nosotros pues no teníamos dinero, vivíamos en una pobreza extrema. Entonces
como no había dinero, no había nadie quien hablara por nosotros, o sea, lo atendían como podían en el Hospital General. Llegó un momento en que duró un año así, en muy mal estado. Vino un doctor y le hizo una cirugía. A los 15 días tenía que venir a hacerle otra cirugía, pero como nosotros éramos gente que no teníamos recursos, o sea, él le hizo la cirugía antes de tiempo porque él no quería gastar otra vez en venir a hacer la otra cirugía. Y el Correcto. joven no aguantó y murió ahí en el Hospital General. Su hermano. Mi hermano Oscar. Y eso fue para usted, me imagino, pues algo muy impactante, pues me imagino, ¿eran muy cercanos? Pues sí, sí, porque pues nos manteníamos juntos, sí, nos manteníamos juntos, pero en este caso yo estaba en el tribunal para menores y a mí me fueron a sacar del tribunal para menores para venir ahora sí, pues al funeral de mi hermano. ¿Usted estaba en el tribunal? ¿Qué había cometido en ese entonces? Bueno, la mayoría de las veces fue por robo, porque pues les arrancaron las cadenas a la gente o los asaltábamos. Llegó un momento en que yo le decía a mi hermano, mira, le vas a dar una puñalada y en cuanto le des la puñalada, lo que va a hacer es que va a tratar de taparse y ahí tú tienes que meterle la mano rápido a la bolsa y sacarle lo que traiga o arrancarle las cadenas, el reloj, lo que traiga. Y se convirtió como en una dinámica, ¿no? Le dabas una puñalada y en lo que se tapaba, pues tenías minutos para arrancarle la cadena o sacarle lo que traía y vámonos. Él se iba a preocupar por atenderse, no por Sí, lo que le claro. habías quitado. Y era un momento para que tú te escaparas. Entonces yo estuve 16 o 17 veces en el tribunal, me escapé en 2 ocasiones. Cuando yo cumplí 16 años de edad, prácticamente me metió, había una que era la juez doctora, la encargada del tribunal, que era antes era la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, en un lado del río. Entonces dijo, mira Martín, a ti ya le hemos hecho la lucha de muchas maneras y tú no quieres agarrar la onda. Te vamos a mandar al Cerezo para ver si escarmientas. Ella quería asustarme para que dejara de hacer eso, pero era mi vida, Eso conoció o desde sea, era que... mi vida. Sí, Entonces cuando me dice, te vamos a mandar al Cerezo para ver si agarras la onda, para ver si te compones, y me juzga como mayor y me manda al Cerezo por robo de auto. Había bajado una persona de un carro y le había quitado sus pertenencias y me había llevado el carro y lo había vendido. Entonces me agarraron por ese robo y me sentencian a 6 meses en el tribunal, pero me mandan al Cerezo a hacer la sentencia. Ella a lo mejor en su buena moral dijo, si lo asusto se va a componer y va a dar la onda. Pero aunque fue de una manera anticonstitucional, porque yo tenía 16 años, no era mayor de edad, cuando correcto. me meten al Cerezo, en realidad fue como regresar a casa. Fue donde mis hermanos habían nacido, donde yo había crecido casi desde los 2 años, donde mi madre había perdido la mitad de su juventud, todavía había gente que me conocía. Entonces fue como regresar a casa, como decir, ¿y yo qué estoy haciendo allá? Pues si aquí adentro puedo tener lo que ando consiguiendo allá afuera y aquí la policía no me va a quitar nada, pues mejor prefiero estar aquí. Entonces cuando cumplo los 6 meses y me trasladan del Cerezo otra vez al tribunal para soltarme, para darme mi libertad, y me mete la juez doctora a su oficina y me pregunta, ¿agarraste la onda? ¿Te compusiste? ¿Te asustaste? ¿Ya te vas a portar mejor? Yo me le quedé mirando y yo le dije, usted no sabe lo que hizo conmigo. Yo ya venía más tatuado, yo ya venía usando otro tipo de drogas, yo ya traía otra mentalidad de otras personas mayores que estaban adentro de la cárcel. Claro. De tal manera que cuando a mí me dan mi libertad y a mí me agarraban, yo ya me ponía mayor porque como ya había un récord donde yo había estado en el Cerezo, pues me creían. Entonces me ponía mayor a pesar de que era un joven de 16 años y pues ya me aceptaban, por decirlo así, ¿no? En la judicial del estado y luego en el Cerezo, porque era te llevaban a la judicial, estabas 24 horas o 72, o cuando era el cargo así fuerte, pues no te esperaba tanto, te hacían el papeleo y luego ya te llevaban al Cerezo. Entonces, llega un momento en que cumplo 19 años y entro a la cárcel por homicidio calificado. Ya cuando yo entro a la cárcel por homicidio calificado, pues ya era prácticamente, yo tenía 5 meses de haber salido del Cerezo. Entonces, prácticamente fue la última vez que yo entré al penal a los 19 años. 19 años. Ujú. Y esa cuestión que lo llevó a eso que cometió, pastor, fue con un fin o fue con todas las ideas con las que fue creciendo o un favor. ¿Usted pertenecía a alguna, ¿cómo se dice? Pandilla. ¿Pandilla? Bueno, esa situación, por un lado,
pues yo era un joven que no tenía sentimientos, no tenía emociones, estaba congelado, no sentía el mayor remordimiento por robar a alguien o quitarle sus pertenencias o hacer una maldad, ¿no? ¿Por qué digo que no tenía sentimientos, que estaba congelado en mis emociones? Porque fue lo que experimenté, fue lo que viví, o sea, fue la manera de mi crecimiento. No fui una persona que nació con el sueño de ser un ingeniero, de ser un abogado, de ser un arquitecto. No fui una persona que se le enseñó que si quebrabas las reglas iba a haber una corrección, iba a haber una disciplina y que te iba a sacar del propósito. Por ejemplo, si hoy un universitario quiebra las reglas y por descuido o por andar tomando o llamando machuca a una persona, lo menos es muerte imprudencial y tiene que pagar por muerte imprudencial. Correcto. Entonces ya truncó su estudio, ya truncó su carrera, ya hubo una marca que él no deseaba o que él no quería tener. Correcto. Entonces, pero a nosotros no se nos enseñó eso, o sea, a nosotros se nos enseñó que esa era la vida a la que nosotros pertenecíamos. Entonces, este joven, nosotros teníamos una guerra personal que decíamos, el día que él salga, si no lo mato, él me va a matar. Entonces, yo me acuerdo que era un 30 de mayo, un día de mi cumpleaños, y yo, pues, unos días antes había robado y había agarrado buen dinero. Entonces, cuando yo lo miro, yo le enseño dinero y le digo, mira, me cuajé con una feria, vente, vamos a loquearla. No, yo no traigo, no le hace, yo te picho, vente. Pero yo lo que quería era el momento porque si yo no lo mataba, él me iba a matar a mí. Entonces estuvimos loqueando un rato y le dije, vamos a la casa, tengo una grabadora que compré. Y pues en aquel tiempo se usaba que el que tenía la grabadora más grande, pues, ¿verdad? Sí. Entonces fuimos a la casa, pero la grabadora era el cuento. Yo tenía un cuchillo que yo había sacado de la cárcel la última vez que estuve, de un pedazo de solera que eran los que se usan dentro de la cárcel. Entonces vamos y yo agarro el cuchillo y saco la grabadora. Y a media cuadra estamos en unas tapias y prácticamente yo veo en el reflejo de la sombra, le digo, mira, déjame tirar el agua. Y cuando yo estoy tirando el agua, haciendo del baño, Sí. yo veo en la sombra cuando él viene a quererme agarrar del cuello. Y yo, como por reflejo, lo único que hice fue darme media vuelta y meterle el cuchillo en el pecho. Entonces, cuando le doy la primer cuchillada en el pecho, pues es una solera casi de una pulgada y cachito. Entonces, al darle la primera puñalada, él cae tirado al piso. Y dije, si se levanta, pues puede suceder lo contrario. Sí, correcto. Entonces, yo me le subí arriba y lo seguía apuñaleando, le di como 7 puñaladas y lo arrastré para dentro de la construcción y quebré como 15 bloques en su cabeza porque yo decía, pues, para que no lo conozcan. Entonces, le quité la ropa y la aventé para el otro lado de la construcción y prácticamente yo ahí tuve una lucha entre me devuelvo a mi casa a cambiarme porque andaba todo bañado en sangre, porque cuando le quebraba los bloques pues saltaba toda la sangre y tenía una lucha entre me devuelvo a mi casa o me pierdo. Entonces mi madre, cuando yo fui a recoger la grabadora y el cuchillo, ella no sabía nada y me decía, hijo, ya acuéstate, ya no te salgas. Y yo le decía, ahorita vengo, jefa. Y me decía, no, ya acuéstate, hijo, ya es tarde. Eran como las 9, 10 de la noche y yo le decía, no, ahorita vengo. Pero le hice como que me acosté y en un descuido, cuestión de minutos, yo me salí despacio, conté la grabadora y a media cuadra estaba quitándole la vida a este joven. Entonces no sabía si regresar a mi casa, sabía que iba a ser un impacto también para ellos por como yo andaba todo lleno de sangre y lo único que hice me quité la camisa de arriba y mejor me fui y me perdí. Yo pertenecía a un barrio que era el Town 13, antes era Town 13 y Puente Negro y la K13 eran los más groseros, por decirlo de esta manera, ¿no? Los del Town 13 eran chavalitos de hogares desintegrados, pobres, que nos quedábamos en las banquetas de la Avenida Juárez, que en aquel tiempo cuando venían los gringos y ahí en la Fuente de los Caballos se aventaban pesetas, daimes y todo eso, nosotros íbamos y sacábamos el dinero y pues era otro estilo de vida, ¿no? Entonces había mucho turismo en la ciudad y pues había dinero. Los gringos nos compraban chicles, nosotros vendíamos chicles en el día para en la noche poder andar de vagos. Entonces era un poco diferente, pero en esta ocasión, después de quitarle la vida a este joven, pues yo me vine para acá, para el centro, y yo ya no regresé para allá, para donde vivíamos. Entonces, pues mi madre sabía en dónde estaba, en dónde me quedaba, dónde me juntaba, porque pues era mi madre, ¿no? Y había sido Correcto. loca y conocía donde venden la droga, donde se inyectaban, todo eso. Entonces ella venía y me decía, ¿sabes qué? No me la acabo con la policía. Llegan y nos tumban la puerta, varias veces me han golpeado, que dónde te tengo escondido.
Entonces yo dije, no, pues qué caso tiene que yo le esté dando esta lata, mejor me voy a exponer más para que me agarren y así quitarle la bronca a mi jefa de que la estén molestando a ella. Entonces caí varias veces a la preventiva, pero yo me había cambiado el nombre, ahora me llamaba Martín Quesada Ortiz alias El Ratón, y yo nunca me llamé así, ¿no? Ujú. A mí me decían El Gato y me llamaba Pedro Martín Núñez. Entonces, cuando caí a la preventiva, ¿cómo te llamas? No, Martín Quesada Ortiz. Era el nombre de un amigo que había muerto, y entonces sí existía el nombre, y lo busqué en la computadora, pero no era yo, no teníamos el avance de la tecnología que ahora tenemos, Sí, que correcto. métele las huellas a la computadora y aunque o métele el iris del ojo, ¿no? Y ahí te sale toda la información. No teníamos este avance de la tecnología, casi era puro máquina de escribir y todo ese rollo. Entonces caí varias veces a la preventiva y no salía. Caí 2 veces a la federal cuando una casa que le quitaron a Greñas aquí en la Cuesta. Caí varias veces a la judicial que estaba ahí enfrente de la preventiva en la 16. Pero llegó un momento en que estaba ya dentro de la cárcel y llegó un muchacho. Llegó un muchacho. Entonces cuando él me mira, sale corriendo. Apenas lo están metiendo y cuando me mira, sale corriendo. A ese muchacho, cuando le quité la vida al otro, a él también lo había apuñaleado ese mismo día. Entonces, prácticamente, cuando él me mira, se asusta y sale corriendo y va y le dice a la policía, hey, este es el chavo que están buscando. Entonces viene la judicial del estado y se mete, y en la preventiva había como una banca de cemento, como de 1 pie y medio. Entonces le dice, a ver, todos súbanse y quítense las camisas. Y yo traía un sello en el cuello. Y cuando venían los judiciales del estado, que le decían las mulas de antes, cuando venían y que me miran, ven para acá, y me esposan de volar y me llevan para enfrente, ellos tenían una celda que le llamaban la celda 10, y la celda 10 era chiquitita, no podías sentarte, solamente tenías que estar parado. Entonces, tú eres este, y no, no, yo no soy. Y cuando me enseñaron las fotos donde pues estaban en la casa, donde estaban con mi mamá, y no, pues ya no me quedaba otra, no, sí, sí, soy yo. Entonces, como yo ya tenía orden de aprehensión, pues no me dejaron ahí, de volada hicieron mi papelería y vámonos al Cerezo. Al siguiente día yo ya estaba en el Cerezo. Al poco tiempo me llegó una condena de 14 años y medio por homicidio calificado. El Ministerio Público apeló porque antes la máxima era de 39 a 40 años, era la máxima, no existía la vitalicia ni nada de eso. Entonces el Ministerio Público apeló para que me llegaran más años, pero se quedó en 14 años y medio, y prácticamente pues fue como entrar ahora sí al infierno y no poder salir, porque yo sabía que ahora no iba por robo, no iba porque me había pasado un semáforo. Yo sabía que probablemente en esta ocasión yo ya no iba a salir de la cárcel, porque en medio de todo esto había como un sentido de pertenencia donde yo sabía que ese era mi mundo y que yo pertenecía a esa vida y que era mi casa y que allí es donde yo debería de estar, y que jamás debí de haber salido de ese lugar. Tenía 19 años en ese entonces cuando ya le dan esa sentencia de 14 años. Ajá. Entonces, ¿cómo fueron esos 14 años? Wow, pues ahora sí que fue una vida peor. Fue una vida peor porque dentro de la cárcel había una pandilla que era la PB, y es una grosería, ¿no? La PB era una grosería, pero no existían aztecas, no existían mexicles, no existían doble A, que los doble A empezaron en el centro. Los artistas asesinos fueron jóvenes que eran hijos de gente rica, que se cansaron de que otros los maltrataran, y le empezaron a agarrar a sus padres dinero para comprar armas y comprar cocaína, pero no eran ellos como nosotros. O sea, existió un tiempo en que le llamaron los fresas, cuando empezaron las muertes en Ciudad Juárez de las mujeres de los campos algodoneros y todo aquello. O sea, ellos eran los fresas, y muchos traían tatuado el emblema de la Volkswagen, porque se convirtieron, después de ser los fresas, se convirtieron en robacarros, que empezaron a robar carros para el cartel de Ciudad Juárez. Entonces, ya después pues se convirtieron en una pandilla, ¿no? Y vemos el tipo de pandilla que se convirtió, pero antes no existía ni doble A, ni Nada aztecas, ni de eso. mexicles. Entonces, la pandilla en la que nosotros pertenecíamos, que era la PB, éramos pura gente que ya no íbamos a salir de la cárcel, gente era gente del Puente Negro, gente del Town 13 o de algunos otros barrios, pero que éramos gente que no teníamos esperanza de salida. Gente que si alguien mataba a uno de nosotros, no pasaban de darle 5 años porque no había quien nos reclamara, no valíamos nada para la sociedad. Entonces, estábamos en las áreas de castigo, que fue alta seguridad vieja y alta seguridad nueva,
Y COC fue un lugar como que le llamaron las planchas, que fue un lugar de castigo donde en las madrugadas te sacaba la policía y te llevaban a lavar las entradas de la cárcel donde había cemento, estuviera nevando, estuviera el frío, y tenían que lavarlas con botes con agua, y tenías que ir a traer los botes de agua hasta allá. No crees que había llaves cada 5 metros para que ahí llenaras el bote, no, tenías que ir a traer, y andabas mojado lavando, cepillando, porque tenía que estar limpio para cuando abrieran, ¿verdad? En la mañana a la hora de trabajo, pues llegaran las otras autoridades y miraran limpio, pero era como una manera de disciplina, de castigo para gente como nosotros. Entonces yo sabía que en esta ocasión yo no me había pasado un semáforo en rojo ni nada. Entonces, por el estilo de vida que yo tenía, yo pertenecía a esta pandilla que era la PB. Fue una pandilla que la misma autoridad usó adentro de la cárcel. Por ejemplo, en una ocasión cayó un hombre por fraude de $1,000,000, y la policía, el director, el comandante dijeron, pues vamos a sacarle el dinero como de lugar, a ver dónde lo escondió, a ver dónde lo tiene. Entonces nos mandaron a este hombre con nosotros. ¿Saben qué? Este hombre hizo un fraude de $1,000,000, trabajaba en un banco, sacó un duplicado y tiene el dinero, sáquenle a ver dónde tiene el dinero. Entonces nos lo mandan, y este hombre dice, es que ¿cómo le voy a dar mi dinero a la policía? Mejor vamos a gastárnoslo nosotros. Y pues nosotros encantados de la vida, pues sí, vamos a gastárnoslo. Entonces cuando venía el abogado de él, le traía onzas de heroína que compraba con el dinero. Nosotros le decíamos dónde la compraba y todo, y metía onzas de heroína. Y después empezó un vendedero de droga dentro de la cárcel, y otros pues consumíamos y vendíamos, porque empezó a llegarnos tanta droga que no nos la podíamos acabar, teníamos que venderla a bajo precio pues para agarrar dinero también. Entonces nos hablaba el comandante y le digo, ¿qué onda con este hombre? ¿Qué le han sacado? No, sé que sí va a aflojar, Pérez, estamos trabajando, pero no, en realidad nosotros eran los que estábamos agarrando. Y cuando ellos se dan cuenta que somos nosotros los que estamos agarrando el dinero, en lugar de que ellos les tocara su parte, entonces pues ya nos empezó a ir como en feria con ellos también, y lo cambian a Eduardo Madrid de ahí. Y nosotros prácticamente éramos los que lo cuidábamos, los que lo protegíamos. Después cayó otro hombre llamado El Tranquilo, que era uno de los líderes del cartel de aquí de la ciudad también. Y llegaron otras personas. Entonces la PB era pura gente que se le hacía un polvo quitarle la vida a alguien más, que los que vendían tanto pastillas como los que vendían heroína, los que vendían marihuana, mandaban una parte para los que estaban adentro, porque adentro de la cárcel nosotros ya estábamos adentro, pero estábamos adentro de otra cárcel que era las áreas de castigo. Entonces nadie quería ir a una área de castigo donde estábamos nosotros, porque pues no les iba a ir bien, sí, no les iba a ir bien. Entonces cuando nosotros estábamos ahí, los que vendían pastillas nos mandaban cierta cantidad de pastillas por semana, nos mandaban cierta cantidad de heroína, nos mandaban marihuana, y era una manera de protección, ¿no? Para que nadie los asaltara a ellos, nosotros los cuidábamos. Entonces llegó el momento en que entre nosotros mismos empezó a haber problemas. En una ocasión mataron a un hombre del Puente Negro. Entonces lo mataron por miedo. Era una persona que le faltaba un ojo, donde un día se lo habían volado de un fierrazo, y era un asesino, un criminal. Entonces estos hombres dijeron, ¿sabes qué? Si no matamos a este va a matar a uno de nosotros, y por miedo entonces lo matan. Pero no lo podía matar una sola persona, tenían que ser varios. Entonces cuando la policía quería que acabáramos nosotros con nosotros mismos, nos abría la puerta a todos y decía, órale, a hacer limpieza, y se iba y nos dejaba a todos con la puerta abierta. Unos nos encerraron y decían, no, yo después hago limpieza, yo hoy no quiero hacer limpieza, porque sabías lo que te esperaba por la clase de persona que era, o simplemente participar en algo que tú no quisieras participar. Era una manera de deshacerse de nosotros. Correcto. Entonces a este hombre, cuando sale, le dan un tubazo en la cara y cae tirado, y otros dos se suben arriba de él a apuñalearlo rápido antes que se fuera a levantar, de tal manera que los fierros golpeaban el piso donde lo traspasaban. Y ya cuando lo matan, a otro muchacho le dan uno de los cuchillos y le dicen, usted súbase en lo que llega la policía. Y el otro muchacho, ya cuando llega la policía, aparece como que él es el que lo está matando. Entonces uno de los muchachos que estaba con nosotros empezó a mandarle cartas al comandante, porque como él le ponía el pegarrey y era grosero, entonces nosotros teníamos algo que te decían, cuando llega la visita los domingos, por muy loco que andes, y sabes que vete a dormir, pero tienes que cuidar a la familia.
como no teníamos familia, teníamos un sentido de que hay que cuidar la familia, que hay que respetar cuando hay niños, que no hay que hacer nada cuando esté la visita. El lunes le llamaban el lunes trágico porque no había visita, pero la mayoría traían dinero, algunos traían droga que les traían, entonces le llamaban lunes trágico porque siempre pasaba algo el lunes, porque había que recolectar, ¿no? Lo que no se pudo hacer en domingo. Sí. Entonces, este hombre, pues también era un asesino y este hombre le empezó a mandar cartas al comandante, no, que el que ustedes se agarraron arriba del muchacho no fue el que lo mató, a él lo hicieron que agarrara la bronca y cuando él salió de la celda, este le dio con el tubo y luego este le dio con... Este muchacho lo que quería era que lo cambiaran de lugar, porque él quería, como miraba lo que nos llegaba, él quería que le mandaran a él personalmente, no al grupo. Entonces se quiso revelar de alguna manera silenciosa, ¿no? Pero llega un momento en que el comandante viene y nos enseña todas las cartas. Miren las cartas que me está mandando esta lacra. Y nos enseña las cartas donde él le está diciendo cómo lo mataron, quiénes lo mataron y lo que hacen. Entonces, cuando nosotros vemos las cartas, decimos, ¿cómo? Pues tú eres un asesino igual que nosotros. Entonces llega el momento en que se va el comandante y pues a este joven le dieron como 35 tubazos. A mí me tocó darle los tubazos y otro muchacho que se llamaba Nicolás Menchaca Cruz, que ya lo mataron también. Era un demonio, era un enano asesino. Entonces, haz de cuenta que él le dio 2 puñaladas y lo tuvieron que abrir todo el pie para reconstruirlo y el parte del estómago y la cabeza, pues, imagínate, como 35 tubazos. Entonces, el muchacho quedó vivo, no murió, quedó vivo, pero después de estar unos meses en el Hospital General, viene el mismo comandante y nos dice, órale, ahí está esta lacra para que acaben de matarlo. Aún así. Sí, aún así. Entonces, era una vida muy difícil, ¿no? Que aparentemente era para nosotros una vida normal, porque terminar un día era como decir, wow, ya pasé este día. Pero nuestra vida era una vida muy insegura por la clase de persona que éramos. ¿Usted pensó en ese entonces que su vida iba a terminar ahí? En realidad sí, yo me tatué una calavera de aquí desde mi costado hasta acá hasta arriba. No sé si miraste alguna de las fotos cuando estuviste. No, esa no la vi. Sí, traigo una calavera desde aquí hasta arriba, donde prácticamente yo me tatué como por decir mi radiografía, ¿no? Con los dientes que tenía y todo, las muelas que me faltaban, porque yo decía, el día que a mí me maten, me van a matar de la misma manera. Entonces, si me arrancan la cabeza o pasa algo, pues me van a reconocer por la radiografía. Que hubo otros que se tatuaron la misma, pero no aguantaron. O sea, nada más fue como unos simples rayones porque no aguantaron El dolor. el dolor. Entonces, llega el momento en que yo sabía que a mí me iba a pasar lo mismo. Y estamos hablando de un joven que ya tenía 20 años. No estamos hablando de un señor de 40 años, de 45, de 30, de 50. No. Todavía O sea, toda la vida por delante. era un joven, sí, era un joven. Entonces, llega un momento en que otra persona me apuñala a mí, le pagan, porque viene un traslado de aquí para Chihuahua. Entonces, los trasladan en ese tiempo que hubo ese traslado a la persona que nosotros golpeamos con el tubo y apuñaleamos. Había otro que tenía el mismo sobrenombre, que también lo mataron. Y esta persona dijo, si ustedes lo matan a él, no, yo lo voy a matar a ustedes. También era un asesino, le llamaban el Gori de aquí de Juárez y el otro era el Gori de Cuauhtémoc, pero le decían el Gori de Chihuahua que pertenecía a una de las pandillas más fuertes de allá de Chihuahua. Entonces, pero la orden no era matarlo, sino era solamente herirlo para que lo movieran de ese lugar a la otra área de castigo y que lo mataran en la otra área de castigo. Él quería tener el honor de matarlo, ¿no? Yo le dije, si lo matamos, yo todavía tengo la edad para cubrir la muerte de él y todavía me queda tiempo, pues era uno de los más jóvenes. Entonces, pero aquel hombre quería matarlo él. Entonces viene un traslado, se llevan a la mayoría de nosotros, nos quedamos unos cuantos. Entonces él se arma de valor con otras personas también de Chihuahua y un día que vamos a salir al rancho, pues yo veo cómo matan al otro y yo al otro le dije, no salgas. Ellos le pagaron a la policía para que vinieran y lo desarmaran y le quitaron un montón de cuchillos. Entonces a mí él me había regalado uno muy suave y me dijo, ¿sabes qué? Me desarmaron, pásame sí, le devolví el cuchillo, yo tenía más. Entonces le devolví el cuchillo, pero cuando él sale, yo veo cómo lo matan ahí y no me metí porque el tiempo
la situación no permitió, ¿no? Entonces, cuando a él lo matan ahí, en lugar de yo salir, lo que yo hago, vengo y me siento en las escaleras, en un descanso ahí, en la escalera de alta seguridad nueva, y cuando lo matan, la misma historia, el otro chavo se sube arriba de él, al que lo habíamos puesto los tubazos y apuñaleado, y los otros le dicen al policía, guacha lo que está haciendo aquel, y pues el otro le habla a la policía, y este es el que agarra la bronca, ¿no? De la muerte de él, pero para tener el honor de decir, no, yo fui el que lo maté, cuando todos miramos qué fue lo que sucedió. Entonces vienen para acá y me preguntan, ¿qué? ¿No ibas a salir? Le dije, ¿y de más que quieres que me baje? Pues, o sea, si yo hubiera pasado primero que aquel, a mí sí me hubieran matado también. Pero yo le dije a aquel, no salgas, mejor devuélvete. Y no pasa nada. Y ándale, a él sí lo mataron. Sí, Ajá. pasó. Entonces, ya de ahí llegó un momento en que otras personas que les pagan para que a mí me quiten la vida, me dan cerca de 6 puñaladas, me dan 2 en la paleta izquierda, una en el brazo, en uno de los discos, prácticamente los pies pues me los destrozaron a puñaladas y yo quedé con el cuerpo paralizado por 3 meses en la enfermería por los daños, ¿no?, que sufrí. Entonces solamente podía mover esta mano. Para hacer mis necesidades, la enfermera tenía que llevar una vasija, un comodín, y pues yo vivía en un abismo de odio, de rencor, solamente pensando el día de mañana me tengo que sacar la espina. Pero llega un momento en que en medio de toda esa situación, o sea, yo sabía que había un gran vacío en mi corazón y ese vacío no se podía llenar con nada. Entonces, cuando yo estaba en esa situación, después estuve en silla de ruedas por otros 3 meses, llegó el momento que me harté de estar en silla de ruedas con ganas de agarrarla y estrellarla contra la pared. Los pronósticos era que yo iba a quedar vegetal por el daño que había sufrido por las puñaladas, pero ya cuando estaba en la silla de ruedas cambiaron los pronósticos porque empecé a mover los músculos, no se atrofiaron tanto, a pesar de que todavía me dan unos calambres horribles, como no tienes una idea, me quedo paralizado, engarrotado como el Chavo del Ocho, pero pues son secuelas de la vida, ¿no? Marca de la vida. Entonces, ya cuando ya empecé a agarrar las muletas, porque yo no quería quedarme en silla de ruedas, que empecé a agarrar las muletas, pues fue difícil porque tenía que recargar mi peso y pues estaba lastimado. Si no hubieran golpeado en los huesos de mi paleta, hubiera muerto instantáneamente porque me habían traspasado hasta el corazón, las puñaladas. Ajá, entonces, cuando yo empecé a agarrar las muletas, cuando tocaba el pie lo tenía así como engarruñado, y cuando yo tocaba el piso, era como si me levantaran de las greñas porque me entraba un calambre de abajo hasta arriba. Pero yo decía, es que no me puedo quedar en la silla de ruedas, yo tengo que, aunque sea con un pie y el otro engarruñado, pero yo tengo que caminar, tengo que caminar. Entonces empecé a entrar en una etapa donde decía, como que llega el momento en que esto ya se acabó, esto ya se acabó. Es mejor que me quiten a yo seguir viviendo esta vida, que me quiten la vida. Empecé a apuñalear a otros jóvenes, a uno le di una puñalada en su panza porque era otro joven igual que yo, ¿no? Entonces a mí me trasladan de un área de castigo para otra y los de la otra área, no, que ahorita no te la vas a acabar y que esto y que el otro, y le pagan al policía para que metan a este chavo supuestamente para que me apuñale adentro, pero el chavo no sabía que yo traía también una solera, y cuando el chavo se me acerca, pues decía mi mamá, el que pega primero pega 2 veces, y cuando se me acerca, pues le meto como 4 pulgadas de una solera en la panza. Entonces cuando le meto la solera, el chavo salta para atrás y la policía ve, entonces lo que hacen, salen corriendo y me agarran y a él lo agarran también, pero yo correteándolo todavía apuñaleada y el policía que lo traía pues prácticamente dando vueltas con la tonfa, ¿no? Hasta que se metieron los otros y nos agarraron. Entonces a él se lo llevan a la enfermería y los enfermeros inexpertos lo que hacen es que lo agarran y lo cosen y dicen ya está listo, pero cuando camina como 10 metros el chavo se cae. Le había perforado un vaso, le había perforado un intestino, estaba todo lastimado por dentro. Hemorragia Entonces interna. estaba vaciando por dentro y la enfermera inexperta nada más lo había cosido por afuera. Cuando lo sacan al hospital se aventó unos meses y al regresar yo sí me agüité cuando lo miré porque lo habían abierto todo como si fuera una autopsia para limpiarlo y restaurarlo, pero el chavo volvió con un tip muy mal, quedó en muy mal estado ya después del chavo. Entonces dije, bueno, pero pues si no era él, iba a ser yo. O sea, cada quien tiene su parte. Después, otro muchacho también de Chihuahua,
pues también lo tuve que apuñalear porque en ese rato decía, si estás en proceso, no te trasladan. Entonces, de alguna manera, la gente quería buscar la manera para que me quitaran la vida porque era una persona que ya no cabía en ningún lado. Era una persona indeseable, peligroso, o prácticamente cuando quieres buscar la muerte nunca llega. Y yo quería que me quitaran la vida en vez de violentarnos a la policía. Y a este muchacho, cuando yo entro a su celda, él ya tiene listos como a 3, 4 enfermos mentales con cuchillos, enfermos mentales, porque en el área en la que estábamos, era una área, pues, cuando nos poníamos locos, la gente no sabía ni cuál estaba enfermo mental y ni cuál estaba bien, por la conducta que teníamos, ¿no? Cómo nos comportábamos. Entonces este muchacho tenía 4 enfermos mentales ahí en su celda, con garrotes y con cuchillos. Y cuando yo entro, pues al primero que agarro es a él y le doy unas puñaladas en el pecho. Y cuando me quiere agarrar el cuchillo, pues le traspasé también la mano. Entonces le quité los cuchillos a los enfermos mentales y los saqué para afuera. Y en medio de todo eso, como que me entró nostalgia y lo taponeé con papel sanitario y le puse tape como para que no se muriera, ¿no? Pero yo decía, "Ay, pues, ¿por qué me pasa esto?" Pero era el mismo vacío que había en mi corazón. Entonces llega un momento en que pues me cansé de vivir esa vida. Así me cansé porque quise escapar de esa manera. En otras ocasiones me corté todas las venas y quería morir y pues no podía. Entonces me corté en 2 ocasiones la yugular también. Y, o sea, fue un momento muy, muy difícil, cuando me corté la yugular porque al amarrar el pedazo de espejo en la puerta de barras donde yo estaba y quebrar el rastrillo, cuando doy el último jalón, la última imagen que yo miré en el espejo, antes que fuera cubierto por el salpicado de la sangre, fue Sí. como mirar el rostro de un niño que necesitaba el abrazo de un padre, que me dijera, no estás solo, yo estoy contigo. Como que necesitaba el abrazo de una madre que me hubiera dicho, hijo, nos equivocamos en la vida, pero podemos rehacer nuestra vida todavía. O sea, al mirar esa imagen como que vino y golpeó mi corazón, ¿no? Como que estrujó mis sentimientos y como que esa imagen me dijo, eres un ser humano, no eres un animal, no eres otra cosa, eres un ser vivo. Entonces cuando el espejo es cubierto con la sangre porque salió tanta sangre que yo quería detenerla y no podía. Entonces yo empecé a gritar, custodio, ayúdame por favor. Y el custodio dijo, mira, ya nos tienes hartos, mejor quítate la vida porque ya no hayamos qué hacer contigo. Y le dijeron, el gato se cortó el cuello y se está desangrando. De aquí a que llegó el custodio, sacó el manojo de llaves y halló la llave de mi puerta. Yo ya no podía mirar porque me estaba vaciando. Entonces, como pude, estuve deteniendo lo más que pude y quedé recargado, ya no miraba, quedé recargado en la puerta de barras y al abrir la puerta caí tirado en un charco de sangre, me echaron unas cobijas y me llevaron arrastrando hasta la enfermería para que me reconstruyeran el cuello. Gracias a Dios que no morí. La segunda vez pasó lo mismo, no había cómo escapar, era como vivir en una pesadilla eterna, como meterte dentro de una alcantarilla y no poder salir de ahí. Como decir, bueno, me arrepiento, cámbiale de canal, ya no quiero vivir esta vida, pero ¿cómo? O sea, ¿a dónde vas? O con quién te acercas. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? O Todas sea, esas... simplemente el poder decir, no, me voy a acercar con él y me va a entender y me va a ayudar. O sea, una persona como nosotros no podía llorar porque decías, ¿cómo vas a llorar? Pues eres un delincuente, eres un asesino, eres una persona que unos respetan por miedo y otros a lo mejor por aprecio, pero ¿cómo te vas a doblar? No puedes doblarte. Entonces llega un momento en que llegan y me dicen, ¿sabes que tu madre acaba de morir de una sobredosis de heroína? O sea, mi vida estaba hecha a pedazos prácticamente. Yo creo que soy un caso de 1000 que haya salido de la oscuridad en la que yo me encontraba. Y esto es un lapso solamente prácticamente de los 19 años como a los 21 años, casi a los 22, 19, 20, 21, 22, casi 4 años. La mayoría de la gente pensaba que yo era un adulto, que era una persona grande, pero en realidad era un joven. Era un joven que no tuvo el abrazo, el apoyo, que hoy miramos tantos jóvenes y tal parece que se ha convertido en una moda, ¿no? El andar tatuado, pero no es historia. O sea, nosotros traemos tatuajes que hablan de algo que nosotros vivimos,
de años que pasamos en la cárcel, de calaveras de muertes que hicimos o noches que lloramos y que nadie sabe más que nosotros los que vivimos en esa vida, que no lloramos ante los demás porque éramos unos delincuentes, pero que igual éramos seres humanos y había un gran vacío en nuestro corazón. Entonces cuando me van y me avisan que mi madre muere de una sobredosis de heroína, yo le digo a mis tías, ya no me van a dejar salir, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Dijeron, no, pedimos permiso y sí te van a dejar salir al funeral. Cuando me suben a una ven blanca, antes traían ellos unas trocas que le llaman los colgados con gente armada, me suben en una ven blanca y me llevan dos trocas con gente armada. Y cuando llegamos al lugar, el custodio se esposa de la mano y me esposa a mí también. Entonces me dice, mira, no vayas a intentar escaparte. El director nos dio la orden de que mejor te matáramos antes que nosotros pagar tu bronca porque ya no hayamos qué hacer contigo. No vayas a intentar escaparte. O sea, como diciéndome, evítanos la pena de matarte aquí en este lugar delante de esta gente. Correcto. Pero yo en realidad yo lo que quería era ver si en verdad era mi madre la que estaba muerta por una sobredosis de heroína. Yo y mi madre compartíamos drogas juntos. Tenía unas semanas mi madre de estar con nosotros. Probablemente la misma heroína con la que ella se dobló. Ella nos metía heroína de la que Eduardo Madrid compraba para nosotros y ella era una de las encargadas de meternos heroína. En vez de llegaba mi jefa y yo le preguntaba, ¿qué nos trajiste, jefa? Y ella sacaba el colorete y luego le empezaba a dar vueltas bien loca y yo le decía, no, jefa, espérate, ahorita te pintas, ¿qué nos trajiste? Espérese, y le daba vuelta al colorete y salió una puntita del colorete y de repente empezaron a salir un montón de pastillas de adentro del colorete, estaban clavadas adentro del colorete, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese lugar que abro la puerta, que la casa prácticamente se está cayendo de lo pobre que éramos, y ver aquella caja blanca fue el impacto de mi corazón cuando me acerco y veo a través de aquel vidrio que verdaderamente mi madre estaba muerta por una sobredosis de heroína. Imagínate cómo estaba mi vida a esa altura y luego todavía como ponerle una fresa al pastel de esta magnitud. O sea, ¿qué más me podía esperar? ¿Qué más podía vivir? ¿O qué otra experiencia esperaba? O sea, yo creo que es como estar muerto en vida en realidad. Es como decir, ¿para qué nací pues? ¿O a qué vine a esta tierra? ¿Cuál fue el propósito de yo estar aquí? Que en realidad mi familia duraba años para ir a verme y cuando iban le decían, no lo puede ver porque está en un área de castigo, no tiene visita. Por eso ellos ya después ya no regresaron. Y cuando iban lloraban como ir a ver la tumba de alguien, dejarle flores y llorarle. Y se regresaban llorando por la clase de persona que yo era. Entonces eso vino a marcar mi vida y cuando regreso a la cárcel yo me convertí peor todavía que como era. Porque yo ya quería que esto acabara. Entonces llegó un momento en que estaba amarrado del cuello con un pedazo de cobija. Me amarré en un área que hicieron para nosotros llamada cisterna, donde están los juzgados, ese edificio de ladrillo rojo, en la área, si lo vemos de frente, en la área de mano izquierda, a mero abajo en el fondo, en las oficinas por acá por afuera, pero por dentro hicieron unas celdas para nosotros. En un principio solamente fueron 3 celdas y ahí tenían a gente como nosotros, gente que ya no querían que mirara a nadie, que no conviviera con nadie, que no saliera para nada, gente indeseable, ¿no? A este grado. Entonces era lo peor, era como la máxima seguridad. Entonces yo me acuerdo que en esa ocasión agarré un pedazo de cobija y dije, no, ya estuvo, ¿para qué más? ¿Para qué alargar más el sufrimiento? Y me acuerdo que me amarré de aquella ventana y cuando estaba amarrado ahí, dicen que cuando se te va a escapar la vida, pues empiezas a vivir los mejores escenarios, las mejores, como una película, ¿no? Y me empecé a acordar que un día estaba en la casa, que me decía, madre, ya no te salgas, hijo, ya acuéstate. Y que yo le decía, no, ahorita vengo, madre. Y no le hice caso y me salí. Y le estaba quitando la vida a un joven. Me acordé cuando andaba con la troquita, aquella tonca amarilla llena de dulces, bien contento, jugando adentro de la cárcel. Me acordé cuando mi madre llorando me decía, Pedro, un día nos vamos a ir de este lugar y nunca más vamos a regresar. Me acordé momentos difíciles que pasamos cuando estaba abrazando la caja de muertos donde mi madre estaba tendida y que le decía, madre, un día voy a dejar de ser un drogadicto y un asesino, un día voy a dejar todo esto, pero que en realidad pues yo no sabía ni cómo, no había esperanza, no había oportunidad para gente como nosotros. Entonces cuando estaba amarrado, recordé una vez que me corté las venas para salir, estaba cansado de vivir allá en esa área y en ese momento me corté las venas.
Entonces me sacaron esposo de la enfermería y cuando me sacaron me encontré un aleluya loco que me dijo, Gato, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida y Él te puede hacer diferente. Y yo enojado, mi abuela era adoradora de la Santa Muerte y era drogadicta, al Santo Niño de Atocha, que eran los demonios de aquel tiempo, ¿no? Entonces yo a este hombre le dije, mira, déjame a mí en paz con mi vida y tú es con la tuya, un papalote y échalo a volar. O sea, ¿cómo se le ocurre venirme a decir que Cristo me ama y que Él, o sea, si el amor yo no lo conocía, ¿cómo se le ocurre después de que de toda la vida que yo viví, donde crecí, donde nacieron mis hermanos, lo que pasó con mi madre muerta de una sobredosis de heroína? O sea, y alguien viene a decirme, Cristo te ama y Él puede cambiar tu vida. Yo estaba endemoniado en realidad, por eso hacía tantas cosas que no tenía que haber hecho. Entonces yo le dije, déjame en paz con mi vida y tú es con la tuya, un papalote y échala a volar, pero con malas palabras. Me metió en la enfermería, me cosieron las manos, agarré una dosis de droga, regresé a mi celda de máxima seguridad. Pero cuando se acabó la droga, empezó a llegar aquella palabra, Gato, Cristo te ama. Yo decía, no, no es posible, ¿cómo? Y empezaba a llorar y me tenía que tapar para que no me miraran otras personas. Entonces cuando estaba amarrado el cuello para quitarme la vida, haz de cuenta que vino ese escenario, Gato, Cristo te ama. Y empecé a llorar como nunca había llorado. Y solamente me acuerdo que le dije, Dios, si eres real como dice este hombre, y has cambiado a tanto marihuano y a tanto loco, porque conocí historias de hombres que fueron cambiados, ¿por qué no me das una quebrada también a mí? Dame una oportunidad. En 1997 fue esto, en un área de máxima seguridad, ya amarrado del cuello para quitarme la vida. Y ahí donde empecé a pedirle esa oportunidad a Dios, empecé a experimentar algo que ahora sé lo que era, ¿no? La presencia del Espíritu Santo. Correcto. Que estaba llegando hasta mi celda maloliente en medio de una situación que en realidad no se la deseo a nadie, en medio de una vida hecha a pedazos, que no hay esperanza. Y empecé a llorar como nunca y me acuerdo que me desamarré y me metí a bañar para que no me miraran los otros presos que estaban ahí conmigo, que no me miraran llorar. O sea, ellos ni siquiera sabían lo que estaba pasando dentro del baño. Entonces, desde ese momento en adelante empezó a cambiar mi vida. Se me fueron los deseos de drogarme después de que toda la vida fui un drogadicto que ya no tenía venas y me tenía que inyectar en el cuello. O sea, ya el cigarro ya me daba asco, lo olía que estaban fumando y me daba asco. Y decía, pues, ¿qué fue lo que me pasó? O sea, no fui a un centro de rehabilitación, no me dieron medicamento controlado. En 2 ocasiones, Jickerson de la Rosa y profesor Abelardo pagaron para que me cambiaran toda la sangre con sueros vitaminados, bedoyecta, doloneurobión, caltrate. Hicieron todo lo posible para poderme ayudar, pero la bronca es que no podían ayudarme. Yo necesitaba a Jesús en mi corazón, necesitaba cambiar de vida, necesitaba prácticamente un corazón nuevo, ¿no? Como meterle otro chip y resetearlo, porque ¿cómo puedes sacarle todo esto a una persona? O sea, es incomprensible en ocasiones, de una manera lógica, es incomprensible. Entonces, esa oportunidad que yo le pedí a Dios llegó de una manera extraña a mi vida. Llegó de una manera extraña y ahí empezó a surgir una transformación o una metamorfosis. Y llegó un momento en que le digo al custodio, hey, llévame con el comandante. Y me lleva con el comandante y dice, ¿y ahora qué hiciste? ¿A quién apuñalaste? Y le digo, no, espéreme. ¿Sabe qué? Mire, y yo le empiezo a decir, usted conoce mi vida, tengo 4 años aislado en un área de máxima seguridad, a 4 años en la cárcel, pero adentro en otra cárcel de la cárcel. O sea, tengo 4 años aislado, usted sabe cuál ha sido mi vida, solamente quiero una oportunidad, déjeme salir a trabajar, aunque sea en barriendo, no le hace. Y como que sus pensamientos fueron confundidos y empieza a risa y risa este hombre. Y dice, estás loco, ¿cómo crees que te vamos a soltar? Pues vas a matar a alguien o te van a matar. No, no va a pasar nada, solamente deme una oportunidad. Mire, usted sabe que mi vida ha sido esta, usted sabe que he vivido de esta manera, sabe cuál fue mi trasfondo. Deme una oportunidad. O sea, no estamos hablando de que yo era cristiano, yo seguía siendo la persona que estaba ahí adentro, pero algo estaba pasando en mi interior. Entonces, riéndose, dice, ven, y me lleva con el director. Y luego se levanta el director de la silla y dice, ¿ahora qué hizo? ¿A quién apuñaló? Dice, no, espérate, a risa y risa el comandante, deja que te diga. Y le digo, dame una oportunidad, estoy cansado de vivir esta vida, mire, mi vida ha sido esta y esta y esta, y necesito cambiar, pero necesito salir de ese lugar. Dame una oportunidad de ir a trabajar. Yo no les estaba pidiendo que me soltaran a la libertad de la cárcel que estaba adentro, no. Yo nomás quería que me dejaran salir a trabajar, a hacer algo para no estar ahí adentro de ese lugar. Entonces
como que Dios confundió sus pensamientos y también empieza a risa y risa. Dice, háblenle al capitán. Dice, ¿sabes qué? Sí, sí te voy a dejar salir, dijo, pero quiero que me firmes un papel donde te haces responsable de cualquier cosa que te pase, porque ahorita si no te matan vas a matar a otro allá abajo, pero fírmame esta responsiva. Y yo le firmo lo que quiera y le firmé la responsiva. Viene el capitán y le dicen qué es lo que quiero y qué es lo que va a hacer él. Y ahí me lleva, dijo, sí, dámelo, yo lo llevo. Me llevó al almacén, no, pues ¿a quién me iba a querer dar trabajo? Me llevó a la maquila, nadie quiso. Me llevó a la cocina, a la herrería, dijo, no, está loco, ¿cómo lo va a meter aquí? Pues le va a hacer fierros a toda la cárcel. Y nadie quiso. Al final dice, ven, y me lleva con el de la maquiladora de costura. Y le dice, ¿sabes qué? Dijo el director que te trajera a este chavo para que le des trabajo. Y cuando me mira, dice, no, no, yo no puedo tenerlo a él aquí. O sea, él me conocía. Correcto. Y dijo, yo no puedo tenerlo aquí, o sea, ¿cómo lo voy a tener aquí? O sea, voy a arriesgar a otra gente, no puedo tenerlo aquí. Y le dijo, el director dijo que viniera y te lo dejara. Entonces yo de una manera inconsciente le empiezo a contar mi vida. Le digo, mire, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de vivir esta vida, yo quiero cambiar, quiero ser diferente, pero no sé cómo. Deme una oportunidad. Le dije, si quiere no me pague, no le hace. Me dice, bueno, ¿alguna vez has trabajado con estas máquinas de coser? Le dije, nunca he trabajado en mi vida, siempre he vivido de esto y de esto. Y en realidad nunca he estado ni en una maquila, pero yo le muevo el material, yo le lavo los baños, yo le pinto lo que quiera, yo le barro si quiere, solamente deme una oportunidad. Dijo, bueno, pero si lo vas a dejar, que cualquier cosa que sucede no es mi responsabilidad, es responsabilidad de ustedes porque ustedes lo están mandando para acá. No, sí, y me dejaron ahí. Entonces estuve trabajando y ni me mataron y ni maté a nadie. Y al poco tiempo les digo ahora la oportunidad que yo quería, que me soltaran al patio. Y el director dijo, sí, sí, cómo no, sí, sí, te vamos a soltar. Ellos sabían que me iban a matar abajo. Y para ellos ya era más fácil quitarse la bronca de encima, que me mataran a seguir lidiando con una persona como yo. Entonces cuando me sueltan, me dice, pero así vete, comanda, porque ahorita te van a matar allá abajo, si no vas a matar a otro. Entonces le digo, no, no, déjeme, nada más voy por mis cobijas. Cuando venía caminando, me doy cuenta de unos pinos grandotes que estaban afuera de las habitaciones, verdes. Siempre estuvieron y siempre fueron verdes, pero yo por primera vez los estaba mirando. Volteé y miré a ver el pasto verde. O sea, haz de cuenta que yo iba caminando y estaba entrando a otro mundo. Estaba entrando a un mundo desconocido. Y cuando llego a ese lugar, llego pues, con la gente que se inyecta y con la gente que anda haciendo cosas, y porque no había dónde más ir. Entonces cuando yo venía en el camino, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Si en todos lados me quieren matar. Y cuando yo llego a ese lugar, pues 2, 3 se salieron de ahí y me quedé con unos cuantos. Entonces yo le digo a uno de ellos, hey, ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde están los brazos? Dice, ahí están en el pasillo. ¿Por qué, pirata? Le digo, ¿sabes qué? Hay un chavo que yo ofendí y quiero ir a pedir una disculpa. Y no me, ¿a poco sí? Sí. ¿Le quieres ir a pedir una disculpa? O sea, era ilógico, ¿no? Que una persona como yo le quisiera pedir una disculpa a alguien, pero es que ya algo estaba cambiando en mi interior. Y cuando vengo y busco a este hombre, me dice el chavo, ¿sabes qué? Yo también quiero cambiar, yo también quiero meterme ahí. Y le digo, pues vente, vamos. Y ya me lleva. Y cuando vamos llegando, dice, ¿a poco sí es en serio? Le digo, sí, en realidad yo estoy cansado. Porque ya, o sea, ya no tenía ningún deseo de drogarme, a pesar de que toda mi vida, muchos dejan la droga y si se salen del programa, otra vez regresan a la droga. Correcto. Salen del centro de rehabilitación y una semana, media semana y otra vez caen en la droga. Entonces, lo mío fue un milagro, lo que pasó en mí fue un milagro inexplicable, ¿no? O sea, ¿cómo le sacas todos esos demonios a una persona? ¿Cómo le sacas todo ese deseo de drogarse? Entonces, cuando yo llego ahí y le empiezo a hablar a este chavo, sale otro que está usando drogas, pero que vivía con él. ¿Qué pasó? ¿Para qué lo quieres? Seguro lo quieres tumbar. No, este chavo escucha que le estoy hablando y sale, ¿qué pasó? Le digo, ¿podemos hablar? Dijo, sí. Le dije, ¿te acuerdas que un día me dijiste que Cristo me amaba? Pues, ¿sabes qué? Pues vengo a ver si me puedes ayudar. Sí, vente, me meten para adentro. Entonces ellos me abrazan y ellos oran por mí. Y ese día, en 1997, desde ahí para acá, empezó mi vida. De alguna manera fue una vida difícil, ¿eh? Los primeros 2 años, porque los que vendían la droga decían, lo mandaron para ver en dónde guardamos todo, para venir a darnos golpe de estado. Los cristianos decían, no, nomás está jugando el número aquí con nosotros, ¿cómo? Este no va a cambiar, es imposible que cambie. Y la autoridad decía, se nos quiere pelar entre los hermanos, por eso fue y se metió ahí. O sea,
la gente a la que yo pertenecía decían, si tú juegas chueco, nosotros te vamos a matar, porque si te burlas de nosotros, si te quieres ir a burlar de ellos, no se vale. O sea, no puedes jugar con Dios. O sea, tenía que cuidarme de unos, tenía que cuidarme de los vendedores, tenía que cuidarme de la policía, tenía que cuidarme de los hermanos. O sea, hubo un reto, ahora sí general, ¿no? Pero llegó el momento en que compro la mitad de una celda y allí en la mitad de la celda empecé a ayudar chavos a quebrar. Agarro dinero, el Señor me provee y compro la otra mitad de la celda y empezamos un centro de rehabilitación ahí. Cuando empecé a alcanzar chavos que se inyectaban 1,500 diarios de droga adentro del penal, 1,000 pesos. Cuando ya tenía como unos 20 chavos más o menos, me mandan a hablar a las oficinas de arriba con el director y el comandante y me dicen, oye, gatito, pues ¿qué onda estás agarrando? Está habiendo pérdidas. O sea, tienes tantas personas que están dejando la droga, pero las pérdidas son para nosotros, no para ti. Entonces, ¿sabes qué? Ya no vamos a dejar que tengas a nadie ahí. Te vamos a dar una área y si tú logras rehabilitarla, entonces te vamos a dejar trabajar. Pero si tú vuelves a meter chavos a dejar la droga, nosotros te vamos a devolver al área de castigo. O sea, imagínate la magnitud del problema en el que estaba metido. Correcto. Entonces yo decía, ¿y ahora cómo le hago para ayudar a esta gente? ¿A quién le pido dinero? Y dije, ya sé, y voy con los que venden la droga. ¿Te acuerdas que antes me dabas para drogarme? No, sí. Ellos sabían que yo estaba con los hermanos, pero no sabían cuánto había cambiado. O sea, sabían que no me drogaba porque ellos la vendían y sabían que no me drogaba, pero no sabían cuánto había cambiado. Entonces ellos tenían la imagen de la misma persona. Entonces le decía, antes me das para drogarme, antes me das para esto. ¿Sabes qué? Mira, tengo tantas personas y necesito tantas carteras de huevo y necesito manteca. Y, no, nosotros te alivianamos. Y me daban dinero porque ellos pensaban que era el mismo tipo de antes, aunque ya no me inyectara. Pero en un principio así fue mi inicio adentro de la cárcel. Entonces llega el momento en que me dan un área de máxima seguridad, que era alta seguridad vieja, la restauramos, la pintamos, ponemos estas puertas, arreglamos paredes y todo. Y cuando le pedimos al director que venga a inaugurar, a cortar el listón, que ve cómo está todo, nos dieron permiso para meter. Yo podía meter hasta un carro para dentro de la cárcel. Fui uno de los más privilegiados en aquel tiempo. Entonces llegó el momento en que cuando le hablamos al director, llorando, dijo, miren, le voy a hablar a los medios de comunicación y vino Univisión por primera vez. Dijo, si ustedes logran llenar este lugar de gente que haya dejado las drogas, nosotros les vamos a hacer una clínica de 2 pisos. Al año ya no estaban haciendo la clínica de 2 pisos. Trabajábamos un estándar de 100 personas cada 6 meses para rehabilitación. Entonces dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. Entonces vino una explosión, porque yo le dije a los directivos, vamos a hacer un trato. Cuando venga la prensa y les pregunte si ustedes están trabajando en la readaptación a la familia y a la sociedad, en la reintegración, me mandan a hablar a mí y yo subo con 50 o 100 hombres bien bañados, bien cambiados, que no están robando, que no se están drogando, que están buscando ser diferentes, que están haciendo manualidades para ayudar a su familia. Y yo los subo con usted y ustedes le dicen a la prensa que esta es la gente que ustedes están rehabilitando. ¿Cómo ven? Dijo el director, pues ¿a cambio de qué, gatito? Le dije, nomás déjame predicar el evangelio en cualquier rincón del penal. Dijo, gatito, el penal es tuyo. Llegó el momento en que en el área de mujeres teníamos una casa de rescate, en el área de los hombres, y empezó una explosión. Nos dieron el área de los enfermos mentales. El área de los enfermos mentales, pues imagínate cómo estaba, ¿no? Cuando yo le pedí el área de los enfermos, dijo, gatito, ¿para qué quieres esos hombres? O sea, ¿para qué quieres esa gente? Esa gente no, son enfermos. Le dije, usted démela. Y dijo, pues agárrala. Nosotros quebramos los candados, haz de cuenta, sacamos a todos, les lavamos las celdas, las pintamos, tiramos las garras, las cobijas, les dimos ropa limpia, cobijas limpias, celdas limpias, bien pintadas. Cuando era domingo, imagínate todos los enfermos mentales bien rasurados, bien bañados, bien cambiados a la iglesia y un montón, parecían así como Michael Jackson cuando venía con todos los descarnados, ¿no? Pero, o sea, bañados, cambiados, o sea, empezó a haber un impacto. Después hubo otra área que eran los enfermos contagiados de hepatitis B y hepatitis C, que también los tenían segregados, le llamaban, ¿no? Solamente les pasaban la comida por abajo. Cuando pedí que me dieran esa área, también me la dieron, quebramos candados, hicimos la misma dinámica. Y llegó el momento en que de la área de mujeres bajaban hasta 30, 40 mujeres a la iglesia, toda el área de los enfermos mentales, toda el área de los aparente contagiados, ¿no? De VIH, hepatitis C y B. O sea, hubo una explosión que los medios de comunicación me empezaron a bombardear adentro del penal. Tenemos entrevistas de CCTV América,
tenemos entrevistas de Al Jazeera, una televisora árabe que compite con CNN, Radio Noticias. Tenemos, Denise Merker nos dedicó todo un programa, estuvieron 3 días con nosotros, nos hicieron un documental, Punto de Quiebre. Estuvo Univisión, Televisa, que fue Denise Merker, estuvo El Universal, tenemos del Heraldo, tenemos del New York Times de Londres, que nos dedicaron también todas las páginas principales, y tenemos una del Paso Time, donde nos dedicó también toda su primer página de su periódico, El Paso Time. Entonces, llegó un momento en que, yendo a predicar en el área de mujeres, cae mi esposa por venta de heroína al menudeo, era narcotraficante al menudeo. Entonces cae, y compartiendo mi historia, el Señor la alcanza a ella y empieza a ir a la iglesia. Ella se metía media onza de cocaína todos los días adentro de la cárcel y 10 pastillas Reynol para bajar avión, que prácticamente fue reemplazada esa pastilla fue reemplazada con ¿cómo se llama? La clonazepam. Antes, primero fue en la Rivotril y luego las clonazepam. Entonces, pero la Roche 2 era más pesada. Sí. Entonces ella usaba media onza de cocaína y 10 Reynol para bajar avión dentro de la cárcel. Cuando yo compartí el mensaje en el área de mujeres, ese día el Señor la alcanzó a ella y alcanzó a su hermana, y así como ocurrió el milagro en mi vida, también ocurrió en su vida. Nos casamos adentro del penal, llegamos a ser los pastores dentro del penal. Ella era la encargada en el área de mujeres, yo en el área de los hombres. Teníamos consejería. Había gente que de aquí de afuera iba a la cárcel a buscar consejería. Había gente que de aquí de afuera llevaba a sus hijos a la cárcel para que miraran lo que estaba pasando y que ellos pudieran cambiar. Ahí fue donde conocí a Rudy Benavides, estaba joven Rudy Benavides. Entonces ahí lo conocí por primera vez, lo llevó el pastor Lalo García, mi padre espiritual. Entonces llegó una explosión donde dijo mi esposa, a ella le habían dado 5 años federales, salió con 1 año y medio porque el Señor le dio su libertad. Y dijo mi esposa, si tú sigues, Martín, trabajando, olvídate que a ti te van a dejar salir de aquí. Porque lo que ustedes están haciendo, este es un trabajo que debería de estar haciendo el Estado y el municipio. O sea, tengo recortes de periódico donde tengo fotografías también, donde hicimos inversiones de miles y miles de pesos en construcción de celdas, en medicamentos, en cosas que hicimos dentro del penal, ¿no? Entonces, decía mi esposa, no, ellos no te van a soltar. Si te libraste de aquello, de las drogas, de esto no te vas a librar. Pero había una negociación, ¿no? En donde yo podía hacer lo que queríamos hacer para el cambio, para la transformación de la gente, a cambio de que, pues de que nosotros mismos invirtiéramos en nuestros propios recursos en alcanzar, aunque ellos dijeran que ellos eran los que lo estaban haciendo. Todos sabían que eran los recursos que nosotros juntábamos. Correcto. Empezó a llegar gente desde aquí hasta allá, gente que creyó en nosotros y gente que llegaba y nos aportaba dinero para que siguiéramos haciendo lo que estábamos haciendo. Entonces, prácticamente nos quedamos a la mitad. Cuando yo salgo de la cárcel, empezamos en un cuartito de adobe donde se miraba la tierra y se miraba el adobe en la pared. Y yo llorando le decía al Señor, Señor, pues ¿en qué te fallé? ¿Por qué me sacaste de la cárcel, Señor? ¿Qué hice malo para que me hayas sacado? Si yo allá estaba bien, yo mantenía a mi esposa, era el fotógrafo del penal y tenía esto y lo otro, mi baño con loseta, y aquí afuera le echo agua al baño y dura hasta media hora para irse, Señor. Pues ¿qué onda? ¿En qué la regué? Pero era otra etapa de nuestra vida que empezó. Empezó la violencia en Ciudad Juárez fuerte. Nosotros trabajamos con las pandillas. Cuando iban saliendo, nosotros íbamos y los esperábamos en la puerta de la cárcel, nos los traíamos. Teníamos lugares, como decir, de seguridad aquí en la ciudad donde yo los podía meter a ellos y nadie sabía en dónde estaban. A unos los teníamos que sacar de la ciudad. Empezamos a rescatar tanto de unos como de otros. En cualquier lugar que nosotros entramos no tenemos restricción, no tenemos problemas con ninguno de las pandillas, porque desde adentro hubo un convenio. Mientras él esté conmigo, ellos lo respetan. Ya si él se sale conmigo, ya es bronca de él. Pero así como lo estoy ayudando a él, también puedo ayudar a los otros. Entonces no hay ninguna inclinación porque nuestro trabajo es neutro. Nuestro deseo es que la gente cambie, que la gente sea transformada. Pero cuando empieza la violencia fuerte en Ciudad Juárez, empezamos a trabajar con los hijos de la violencia. Y ahí es donde empieza otra historia, ¿no? Y otra corona, que empezamos a trabajar con menores, niños que les mataron a sus papás enfrente de ellos, niños que le mataron a su mamá, que les descuartizaron enfrente de ellos, y que llegan con todo el deseo de venganza, con todo el odio, todo el rencor, y empezamos a cambiar de alguna manera el chip, el reseteo, y empezamos a hablarles de los principios y valores que nosotros no tuvimos. O sea, una ironía, ¿no? Sí, una ironía. Claro.
Entonces empezamos a trabajar con ellos y empiezan a llegar más niños y empiezan a crecer y a llegar más niños y a crecer. Llega el momento, ahorita tenemos 3 graduados, uno terminó su carrera en Derecho, Luis Antonio Mijares, tenemos una que terminó su carrera en Pedagogía para ayudarnos también. Luis Antonio Mijares es uno de 5 o 6 hermanitos regalados y él decidió estudiar Derecho para velar y buscar a sus hermanos que habían regalado. Entonces él dijo, de esta manera yo me voy a defender en la vida y yo voy a saber pelear tanto por mí como por alguien más. Y es parte de nuestro equipo y de nuestra asociación civil, Luis Antonio Mijares. Sujei es una joven, bueno, ya es una adulta, pero una joven que su mamá entró a la cárcel por venta de droga y prácticamente Sujei se convirtió como la subdirectora, ¿no?, de la casa hogar y Sujei terminó su carrera en pedagogía para ayudarnos a reforzar las tareas de los niños y que los niños pudieran lograr, ¿verdad?, su sueño. Ella terminó su carrera en pedagogía y lo tenemos a Brian. Brian terminó su carrera en ciencias de la comunicación también. Brian enseña guitarra, enseña instrumentos a los niños. Entonces son parte de la asociación civil. Tenemos otros 8 universitarios. Tenemos uno que está estudiando administración de empresas. Tenemos una que está estudiando, 2 que están estudiando Derecho todavía. Tenemos uno que está estudiando Trabajo Social. Tenemos uno que está estudiando Criminología. Tenemos uno que está estudiando una carrera en diésel. Entonces, prácticamente aquellos niños que un día estuvieron ahí y que a lo mejor miraste en un video, ahora son jóvenes universitarios que cuando nosotros nos presentamos ante una autoridad, ellos esperan ver personajes como los que yo fui antes, pero cuando me preguntan, ¿quiénes son tus colaboradores? ¿Quiénes son los que están al frente de la asociación civil? Porque la sociedad te exige una imagen. Entonces estábamos impuestos a que, no, yo tengo un centro de rehabilitación, pero que ni siquiera está registrado y no hay ficha de ingreso ni de egreso y que estamos colgados y hazle como puedas y ráscate con tus uñas. Pero ya cuando llegas a un grado donde tienes que profesionalizar lo que tú sabes que va a funcionar para la vida de otros, o sea, Correcto. le da un giro totalmente diferente. El poder, por ejemplo, yo siempre he dicho, somos el fruto de la oración de mucha gente. Lo que somos no es solamente porque nosotros lo logramos, no, nosotros somos el fruto de la oración de mucha gente y somos el fruto del apoyo de mucha gente. Ahorita yo estoy aquí, pero detrás de nosotros hay una cantidad de gente que siempre llega con un costal de frijol, que siempre llega con una inscripción para los niños, que siempre llega con una cartera de blanquillos, que siempre, hey, ¿cuánto te falta para pagar los biles? Gente que, ¿sabes qué? Tengo un carro que te quiero regalar. O sea, hay una infinidad de gente detrás de nosotros y creemos que todavía hay gente buena que todavía cree que Ciudad Juárez puede cambiar, que nuestra sociedad puede cambiar. Pero si nosotros no trabajamos por el cambio y la transformación, pues nos vamos a estar quejando solamente, pero no vamos a estar trabajando. Gracias a Dios que mi esposa y yo hemos trabajado a la par, hemos trabajado de la mano, estamos por cumplir 25 años casados y nos conocimos en una situación difícil, ¿no? Adentro de la cárcel, ahí nos casamos y todo, y ahorita vamos a cumplir 25 años casados, estamos pastoreando una iglesia, tenemos la casa hogar, tenemos niños que llegaron desde el primer día de nacidos y que ahorita ya están en la secundaria. Tenemos niños desde el primer desde el primer mes de nacidos que ahorita están en la primaria. Ahorita está graduándose uno de los jovencitos de primaria que prácticamente tiene como 4 años y medio con nosotros y ya está saliendo de la primaria para entrar a la secundaria. Tenemos jóvenes en la secundaria, tenemos tarumaras, que si tú los miras no sabes qué es tarumara porque lo ves hablando un lenguaje normal, como una Fluido. persona normal, o sea, no trae un taparrabo, ni come pinole, ¿no? O sea, No, nada de eso. lo bajas a la escuela y lo ves cómo entra a la escuela con alegría, brincando, porque le encanta la escuela, o sea, a pesar de la vida que vivimos, a pesar del trasfondo que hubo. Y por ejemplo, cuando mis hijos empezaron a crecer, uno de ellos, estábamos comiendo en esa ocasión y me empezó a mirar las manos y yo lo empecé a observar que me miraba las manos y luego se quedaba como pensativo. Y yo paré de comer y le dije, hijo, te voy a contar mi historia para que nadie te la tenga que contar. Mira, mi historia fue esta y esta y esta y esta. Y empezó a llorar. Y nos abrazamos y le dije, ¿sabes qué, hijo? Gracias a Dios que me dio una oportunidad y tengo cerca de 27 años o más de 27 años que no he necesitado una dosis de heroína, no he necesitado una dosis de cocaína, no he necesitado un cigarrillo de marihuana, no he tenido que
que fumarme un cigarro más, no he tenido que tomarme una copa más, porque el vacío realmente que había en mi corazón vino y lo llenó Jesús. Entonces, hay mucha gente que está batallando y quisiéramos aprovechar esta oportunidad para hacerles la invitación. Yo sé que hay madres que tienen a sus hijos que dicen, ¿cómo quisiera ver a mi hijo cambiado también? ¿Cómo quisiera un día que se acabara todo esto y que solamente hubiera sido un sueño, hubiera sido una pesadilla, que mi hijo no hubiera probado esa droga, por decirlo, maldita, que vino y destruyó su cerebro y ahora es un niño incontrolable que perdió la memoria? Nadie sabe lo que es tener un hijo en drogas hasta que lo experimenta, pero sí pienso el sufrimiento que hay en los padres cuando tienen a un hijo ahora con esta droga llamada el cristal, que la primera vez causa daño cerebral y la segunda vez que usan causa adicción. O sea, primero viene el daño cerebral y luego viene la adicción. Entonces, cuando empezaron las metanfetaminas, que empezaron los Uber, ellos traían atomizador y aparentemente echaban huele bonito en el carro, pero era metanfetaminas para que la gente absorbiera y causar una adicción en ellos. Entonces, el tener a un hijo en drogas o tener a un papá en drogas o que tu madre esté en drogas, sabemos que hoy en estos tiempos, ¿verdad? Han sido tiempos muy difíciles para Ciudad Juárez, porque los que estamos vivos somos sobrevivientes de tanta violencia que vivimos, somos sobrevivientes de las pandemias que vinieron, que causaron un terror a nivel nacional. Entonces, más sin embargo, Dios sigue siendo un Dios de oportunidades. Y si un día alguien cambió y regresó atrás, está vivo, hay oportunidad para que regrese otra vez. No importa cuántas veces se equivoque, es necesario volver a empezar, sacudirse el polvo, levantarse y aferrarse y pedirle a Dios fuerzas cada día para poder seguir adelante. Cuando yo empecé a llevar a mis hijos a la preparatoria, yo los miraba con su uniforme, con su mochila, y yo en mi carro propio iba y los dejaba a que estudiaron 5 de ellos en la preparatoria Limer en Panamá y 2 de abril, que es mi madre adoptiva, Clara Luz Pérez Molina. Ella nos ha amado mucho, nos ha apreciado mucho, nos ha apoyado mucho desde antes que iniciáramos. Entonces, la mayoría de mis hijos estudiaron ahí la preparatoria, los que ahora son universitarios. Y algunos que ya se graduaron. Entonces, el venir a traerlos desde Zaragoza con sus uniformes, sus mochilas, en veces que me regresaba para la casa, yo iba llorando porque decía, ¿en qué momento me pasó esto? O sea, ¿en qué momento dejé esa vida de vivir en una celda donde no había luz, donde no había agua, donde el baño era como un volcán de suciedad, donde vivía con enfermos mentales, donde me quería quitar la vida, donde tenía que apuñalar a otros para que me quitaran la vida? O sea, ¿en dónde o cómo sucedió esto? Y me devolvía llorando a la casa y luego iba y recogía a los otros y iba y los llevaba a la primaria. Y es tanta la satisfacción y tanta la alegría que yo digo, con un gato que lograra cambiar, con un gato nomás que lograra alcanzar, estaría más que pagado. Uno solo que lograra cambiar, que ha vivido una vida como la mía, no tendría con qué pagarle a Dios por esa grande oportunidad. Ahora ver a jóvenes universitarios con sus carreras terminadas, niños abandonados, niños que llegaron y los dejaron y se olvidaron de ellos, y que en ocasiones en la noche llorando, que vamos y los abrazamos, que nos preguntan, ¿que mi mamá ya no va a venir por mí? ¿Que mi papá ya no va a regresar? ¿Por qué me abandonaron en este lugar? Entonces nosotros poderlos abrazar y decirle, hijo, tú solamente tienes que prepararte para que el día que tú regreses a casa vayas con una mentalidad diferente, seas alguien en la vida, tienes que estudiarte, tienes que terminar tu carrera para que el día de mañana tú tengas armas como defenderte y que no se repita la misma historia de lo que tú viviste en la vida de tus hijos. O sea, yo agradezco a Dios y agradezco a los medios de comunicación, ¿verdad? Que siempre ha sido algo que nos ha ayudado, porque a través de estos medios de comunicación mucha gente no conoce a los que están detrás del escenario, ¿no? A los camarógrafos, a los que se encargan de mover los micrófonos y todo, pero ellos son parte de este cambio a tanta gente como nosotros, porque ellos son instrumentos que también Dios usa y que ellos su tiempo es vida, ellos están dando su tiempo, están dando su vida. ¿Con qué compras una hora? No hay precio para pagar una hora de vida, y ellos ponen horas de su vida para poder hacer esta función, ¿verdad? Que a lo mejor en ocasiones ellos podrían llegar a pensar, es un programa más. No, no, no.
son vidas que están cambiando a través de estos medios, son vidas, ellos están llegando por estos medios adentro de hogares que normalmente no podríamos llegar nosotros. Imagínate, un día yo iba a la oración, iba con mi camisa de manga corta y me encuentro con que afuera de un restaurante está un carro bien bonito, tipo del año, con las llaves pegadas en la puerta. Y yo iba caminando y me le quedo viendo el carro y luego volteo y dije, no, pues aquí debe estar el dueño. Y yo quito las llaves y luego vengo y le toco al encargado. Y luego, pues, lo primero que miró fue mis manos, no miró mi cara. Entonces me miró y luego le hizo así como que no me miraba. Y la puerta estaba cerrada. Y le vuelvo a tocar y luego se mete y viene otra persona aparentemente más rudo. Y me pregunta, ¿qué se le ofrece? Le digo, es que el carro que está allá afuera parqueado tenía las llaves pegadas en la puerta. O sea, lo menos que él esperaba al ver mis manos era que yo le iba a regresar las llaves de su carro que estaba en riesgo de que se lo robaran. Y luego se me queda viendo y se le queda viendo las llaves y empieza a caminar hacia donde yo estoy y abre la puerta y se me queda viendo. Y dicen, ¿dónde están? Le digo, están pegadas en tu carro. Le dije, llega a pasar otro más vivo y te va a dejar sin carro. Dios te bendiga. Y yo sigo caminando y nomás se me quedaba mirando el hombre así como, caramba, que alguien me explique, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero es parte de lo que sucede cuando gente como ustedes abren estos espacios, pagan por estos espacios, ponen parte de su vida para poder... Mira, yo sé que hay madres de familia que van a estar viendo este video. Sé que hay jóvenes que anhelan cambiar como yo lo anhelaba. Hay jóvenes que están encerrados en su cuarto, en depresión, en oscuridad, que no quieren convivir con nadie porque no saben en qué momento perdieron la razón y se metieron en esas broncas en las que están metidas. Hay jóvenes que su vida, como decían antes, tiende de un hilo porque se metieron en problemas serios y ahora los buscan para matarlos. Y yo sé que esto que ustedes están haciendo llega hasta esos rincones donde normalmente o físicamente no podríamos llegar, pero me gustaría que les dieras teléfonos para que se comunicaran Sí, contigo, claro que cómo sí, podrían pastor. llegar contigo, cómo podrían que los aconsejaras, porque después de todo lo que oyes, lo que vives, las personas con las que tratas, pues es parte de la sabiduría que Dios abona a tu vida y que estás hablando con hechos reales, no es una historia de que, no, pues a mí se me hace que si no, 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 o sea, estamos hablando de hechos reales que hubo un antes y hubo un después y que ahora podemos decir, bueno, ¿y cómo la gente puede llegar a este estado? ¿O cómo puede? Nos faltaría tiempo para avanzar en muchas áreas, pero sí agradezco a Dios por la oportunidad que me dio de cambiar y gracias a ustedes también por este espacio. Sé que hay hombres como Juan Campos que son una eminencia para hablar y él está en su área, él está en su asignación, él está en su lugar donde Dios le ha asignado. Yo estoy en mi área y cada quien en nuestra área somos importantes. Por todos se pagó un precio igual, ninguno valemos más que otros, todos Correcto. tenemos el mismo valor como seres humanos. Que unos estén haciendo una cosa y otros estén haciendo otra, tenemos la misma recompensa como ustedes que están haciendo esto y que por medio de esto podemos llegar a otras familias, a otros hogares. Y lo único que yo me quedaría en decirle a la gente, ¿saben qué? Si nosotros pudimos cambiar, sus hijos también pueden cambiar, Correcto. su esposo también puede cambiar, su mamá también puede cambiar. Me faltó parte de la historia. Mi hermana murió de una sobredosis de heroína igual que mi madre a los 33 años, a la misma edad que murió mi madre. Mi hermano murió de una sobredosis de heroína igual como murió mi madre y como murió mi hermana. Mi otro hermano murió atropellado. Imagínate, yo sería la persona que menos le resplandeciera la luz del sol, fuera para que yo estuviera en un cuarto oscuro en depresión, lamentándome la clase de vida, solamente la clase de vida que yo viví. Ahora imagínate todo lo que pasé. Mi madre muerta por una sobredosis, mi padre muerto apuñalado por mi propia madre, mi hermana muerta de una sobredosis, mi hermano muerto de una sobredosis, el otro lo aplastó un camión y duró un año para morir. O sea, ¿cómo puedes ayudar a una persona que está o que puede estar viviendo en ese estado de depresión? Necesitamos gente que haya pasado por el desierto para que les diga cómo pasar por ese desierto. Correcto. Pastor, híjole, me queda sin palabras, la verdad que es un testimonio tan hermoso, tan revelador de lo que es el propósito de Dios a nuestras vidas. Que estamos en esta tierra para transmitir y para repartir una dádiva, la dádiva más grande de todas, que sabemos que el venir a esta tierra, a este mundo, a esta vida,
no es para construir riquezas propias, sino para transmitir algo. Usted está transmitiendo este tan hermoso mensaje que es el propósito y el fin de este espacio. Este espacio no busca millones de vistas, no busca fama, no busca prestigio, busca transmitir un mensaje de Dios, un mensaje de vida, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, y usted es el claro ejemplo viviente de lo que es ese gran mensaje. En serio que las palabras me sobran, me faltan, perdón, en este momento para transmitírselas de lo que me acaba de regalar el día de hoy. Y todas esas ganas de seguir construyendo para esto. Y también, claro que sí, como no, si nos pudiera proporcionar la dirección del comedor o de la iglesia para que se acerquen también con usted, esas personas que necesitan a Dios en sus vidas, a Cristo, porque ese fue el verdadero cambio. Así es. Muchas veces se le atribuye que es un despertar espiritual, que es un nuevo estado de conciencia, que es un cambio psíquico completo de la mente, pero es Cristo. Es Dios obrando en el ser humano, es cuando ese vacío no se puede llenar con dinero, no se puede llenar con drogas, no se puede llenar con absolutamente nada más que Dios. Y Dios es el que te despoja de toda esa vieja vida, como estábamos mencionando ahorita al principio, y te restaura para tener una nueva vida, como decía el pastor Juan Campos. Le mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo, de cómo es el ecosistema y la naturaleza de Dios en el ser humano. Y el que usted venga, nos dé ese testimonio de cómo era esa vieja vida, cómo hasta le cambia el nombre ahora a usted, su persona, y cómo está dentro del ecosistema de la naturaleza de Dios, es el claro ejemplo de que todo se puede en esta vida, y que cuando es el tiempo adecuado, va a llegar ese momento, y cuando no lo es que no va a llegar por un propósito, y usted está cumpliendo el propósito de Dios. Bien dicen que cuando te encargas de hacer las cosas de Dios, Dios se encarga de hacer las tuyas. Entonces, es lo más bonito y lo más hermoso de esto, del transmitir un mensaje, que es una cadena. Una cadena de amor, que transmites esto para que alguien más el día de mañana lo va a transmitir, porque es con desinterés, no hay un interés de por medio de yo voy a ayudar a esta persona para que haga esto, yo voy a ayudar a esta persona desinteresadamente, y así desinteresadamente lo va a hacer por los demás. Así es. Entonces, créame que le agradezco el que me haya aceptado esta invitación. Habíamos tenido problemas ahí por WhatsApp, que no podíamos acordar una fecha, pero porque era el momento del día de hoy. Es. Entonces, le agradezco mucho, pastor, y algún número, alguna sí, dirección. Claro. En ocasiones es más fácil llegar a través de Google Maps. Sí. Como casa hogar, manantial de luz, en Google Maps nada más le pone casa hogar manantial de luz Zaragoza, y le lleva derecho hasta la puerta de la casa. Y no es un comedor, es una casa donde los jóvenes pueden ir al cine, donde los jóvenes van a la escuela, donde los jóvenes pueden salir el fin de semana, puesto que estudian, algunos trabajan medio tiempo para cubrir algunas necesidades personales, otros son colaboradores de medio tiempo con nosotros. Unos estudian en la mañana para apoyarnos en la tarde, y otros estudian en la tarde para apoyarnos en la mañana. Correcto. Entonces, es una casa, una familia grande donde hay necesidades de toda clase, ¿verdad? Donde no tenemos rejas, no es un centro de rehabilitación para niños, es un lugar donde los niños los hemos llevado a la playa en 2 ocasiones. Una vez los llevamos a Mazatlán a todos, otra vez los llevamos a la playa de San Carlos a todos, o sea, los hemos llevado a La Boquilla, a las áreas bonitas de La Boquilla, a lugares donde ellos se han podido meter a nadar y todo. O sea, somos una familia, ¿no? Y para llegar ahí, los niños ahí viven con nosotros. No van y luego se van. No, los niños ahí viven, son niños. Algunos tienen su tutor, algunos tienen su abuelito, su mamá, y ellos pueden salir en vacaciones, pero muchos de nosotros no tenemos abuelito, ni mamá, ni a dónde ir, así es que nos quedamos la mayor parte ahí, aún en las vacaciones. Entonces, para poder llegar ahí, nada más le ponen Google Maps, casa hogar, manantial de luz Zaragoza, y llega derechito hasta la puerta de la casa. Y en la iglesia, también en Google Maps, nada más le pone Iglesia Unidos por la Cruz, Zaragoza, y llega derechito hasta la puerta de la iglesia. Ayer estuvimos conviviendo con una madre familia que fue a buscarnos.
dijo, yo invité a mi hijo, pero no pude al último convencerlo de que viniera, pero voy a hablar con él para ver si ustedes pueden ir a visitarlo. Le dije, nosotros estamos abiertos a ir a visitarlo a su casa. Entonces, a lo mejor en ocasiones alguien puede que no tenga la oportunidad de traer a su hijo, pero podemos ir a su hogar y yo me puedo llevar a algunos de mis jóvenes que pasaron por una vida parecida para poderle decir que si Dios lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con él. Entonces estamos abiertos a cualquier invitación, ¿verdad? En ese perfil, en ese canal. Y pues una vez más, mil gracias por habernos invitado y gracias a los que están detrás del escenario y esperamos que esto llegue a donde tenga que llegar. Pastor, le agradezco mucho nuevamente por el haber aceptado esta invitación. Su testimonio me ha servido mucho a mí y sé que le va a servir a muchísimas personas. El propósito, como decía ahorita, no es que llegue a millones, es que llegue de perdida a una sola persona, pero que a esa persona le sirva este testimonio tan hermoso. No sé si gusta agregar algo más, le agradezco mucho nuevamente y pues esperemos pronto, pues Pues próximamente tener la siguiente solamente parte. agradecer a nuestros héroes. Nosotros les llamamos héroes a todos aquellos que nos apoyan, que están detrás de nosotros. Tenemos a un Chilo Montalvo que está detrás del escenario, Juan Campos que ora también por nosotros, Babi García, Antonio y Zulma que son unos colaboradores excelentes, son misioneros aquí en Ciudad Juárez, que tienen un gran corazón también. Eh, a- tenemos a Omar Reyes, tenemos pues, tantos nombres, ¿no? Tenemos entre ellos a un hombre que siempre ha trabajado detrás del escenario, se llama Mauricio Herrera y Gaby, son parte de nuestros héroes, que ellos no son públicos, son un matrimonio con muchas ganas de trabajar, que creen en lo que hacemos, que han mirado cómo hemos ido evolucionando, cómo ha habido cambios, diferentes etapas en nosotros, que tienen como 15 años más o menos con nosotros, apoyándonos desde atrás del escenario, sin interesarles selfies, fotos ni nada de eso, pero que siempre han estado ahí. Nuestro hermano Mauricio Herrera y su esposa Gaby, y pues la madre adoptiva Clara Luz Pérez, y tantos otros, ¿no? Que escaparían y les pido una disculpa por no mencionarlos, pero que nosotros somos el fruto de la oración de ellos y somos fruto del apoyo de tanta gente que ha depositado un pan en nuestra mesa, que ha llegado y nos ha regalado una cobija, que nos ha extendido sus brazos para decirnos, aquí estamos con ustedes. Agradecemos a todos ellos y Dios conoce los nombres de cada uno de ellos. Así es que mil gracias a todos y gracias a ustedes también por la invitación. Pastor, agradecido eternamente con usted por el haber aceptado esta invitación. Y pues bueno, como de costumbre, si tú estás pasando por un problema de adicciones, ya tienes una y mil maneras de las soluciones. Puedes ir a alguna corriente de Alcohólicos Anónimos, puedes ir al Anon si tienes algún familiar, puedes acercarte al espacio del pastor a su iglesia o a la iglesia del pastor Juan Campos, a cualquier otra iglesia cristiana, pero date una segunda oportunidad de vida. Si tú en una primera oportunidad te fuiste resentido, te fuiste molesto, te fuiste diciendo que esto no es para ti o que Dios no se ha acercado a tu vida, no ha llegado a tu vida, o no has tenido un despertar espiritual, no has tenido ese nuevo estado de conciencia, o que te cuesta incluso trabajo ver, sentir una presencia que no sientes, pero que puede que en el fondo de tu corazón sabes que existe, date la oportunidad de buscar esa segunda oportunidad de vida para ti. Tienes vida, que es lo más importante, y es solo una, y tienes el espacio de darte esa segunda oportunidad y vivirla de la manera correcta. Y también si tú eres una persona que ha trascendido, que ha pasado por las adicciones y que el día de hoy las ha superado, este espacio también es para ti. Me gustaría tenerte como uno de mis invitados. También si eres un profesional de la salud, si eres un profesional psicológico, psiquiátrico, si eres algún pastor, algún padre, de alguna iglesia, de cualquier religión, este es el espacio para ti si quieres venir a transmitir igualmente un mensaje. Búscame en mis redes sociales como Doceavo Paso Podcast o en Instagram como Ricardo Villalobos 96. Mándame un resumen de tu vida, de lo que tú te gustaría venir a transmitir, y tal vez el día de mañana tú puedas ser el siguiente invitado y sería un honor para mí tenerte. Y pues bueno, aprovechando agradecer detrás de las cámaras, de los controles, Búnker Studio, Pepe Solares y su equipo
de trabajo. Y pues bueno, agradecerles el día de hoy por este podcast y nos vemos el siguiente domingo con un episodio nuevo. Gracias, gracias, pastor. Gracias, que Dios les bendiga.